y la realidad de los negocios es que siempre será difícil antes de que vaya a ser fácil. Y ese es el orden correcto de las cosas. Anteriormente en las redes sociales triunfaba el que mejor se veía. Hoy en día triunfa el que más real se ve. Antes de buscar saldar tus deudas monetarias, tienes que buscar saldar tus deudas personales, porque las deudas personales es un espejo y un reflejo de lo que se manifiesta en el plano físico. La mentalidad que yo tenía antes era muy tradicional y también pues como de ese rol de empleada en el cual la gente me tenía que poner el valor a mí. Como estuve en tantos huecos y tuve tantos totazos y tantas caídas y tantos problemas y pude salir de ahí, eso es lo que enseño desde una parte humana. Pero cuando tú te enfrentas a esos clientes y les dices, listo, eso es lo que valen mis servicios, a mí me costaba un montón porque aparte la gente nos veía como dos niñas chiquitas que parecíamos todavía haciendo la práctica. Entendí que uno no solamente tiene que cobrar caro, sino obviamente estructurar su negocio y su oferta y su proyecto de tal manera que también valga para la otra persona. Pero tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la libertad de ponerle el valor a lo que nosotras sabemos hacer, porque no lo vamos a permitir si también estamos tratando de salir de esa imposición de la sociedad de que no, esto es lo que tú vales y punto, no hay más de ahí, porque era lo que a mí me frustraba. Hay un concepto que aprendí hace poco, pues como hace 2, 3 años, y es el del termostato financiero. No sé si alguna vez lo hayas escuchado, se lo escuché a un mentor y te voy a poner un ejemplo muy claro de cómo funciona. Si tú vas a una finca, si tú estás en Cartagena y te quedas en un hotel, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú llegas y pones el aire acondicionado en cierta temperatura, porque pues está haciendo mucho calor, entonces tú lo pones, no sé, en 14 grados. ¿Qué es lo que sucede? Si el termostato, si el aire acondicionado baja a 12 grados o sube a 17 grados, va a buscar regularse en 15. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque nosotros, todos los seres humanos, en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, tenemos un termostato financiero subconsciente que nunca lo hemos identificado, no nos damos cuenta y cómo es que funciona. Si yo tengo mi termostato financiero en 3 millones de pesos al mes, y de pronto me gano una rifa, me gano un premio, me gano una comisión, de pronto tengo 10 millones de pesos en mi cuenta, mi subconsciente va a hacer todo lo posible para volver a 3 millones de pesos porque eso es lo normal para mí. Ese es como mi termostato financiero y mi termostato económico. Una de las cosas que me dijo ese mentor, que fue un consejo pues muy valioso que al día de hoy como que lo mantengo muy presente, es que antes de buscar mejores oportunidades, antes de buscar más negocios, antes de buscar mejores resultados en mis campañas publicitarias, en mi proyecto, en mis mentorías, tenía que elevar mi termostato financiero, porque un patrón que yo pude identificar es que durante el 2021 y 2022, pues gané dinero como muy similar, como que fueron picos muy similares. Entonces, ese es un tema que lo vamos a profundizar el día de hoy. Es un tema que vamos a hablar mucho sobre el merecimiento, de cómo puedes elevar tu nivel de vibración, cómo puedes elevar tu estado del ser, cómo puedes sentirte más abundante, más próspera, porque muchas personas creen que el dinero es simplemente cuánto me llega, cuánto gano, cuánto ahorro y ya. Como que es un tema muy superficial. Y algo que he aprendido estos años es que el dinero como energía es un gran maestro, es un gran espejo, expande quién tú eres. Y es como una consecuencia de muchas cosas que están sucediendo en tu vida personal. Primero que todo, Lau, pues quiero darte la bienvenida. Quiero que porfa nos cuentes quién eres tú, a qué te dedicas, cuéntanos tu edad, en dónde vives y ya seguimos hablando de todos estos temas tan interesantes. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar aquí en este espacio contigo. Yo soy Laura González, soy comunicadora social y periodista, vivo en Medellín. Tengo 29 años, actualmente tengo una agencia de marketing digital que se llama Lana Comunicaciones, la cual creé con una socia que se llama Ana y por eso pues el nombre se llama Lana, es como el conjunto de los dos nombres, pero también le quisimos meter como el concepto de tejiendo historias, porque digamos que nosotros ayudamos a las marcas a saber comunicar mucho mejor lo que hacen en sus plataformas digitales, que todos sabemos que se han convertido en una gran herramienta hoy en día de trabajo y para lograr vender y conectar con las comunidades. Entonces, principalmente me dedico a eso,
también soy modelo de otras marcas, soy creadora de UGC, hago de todo un poco, no me gusta como quedarme quieta, sino estar experimentando en los campos que más pueda. También trabajo con eventos, con discotecas, con artistas, como relacionista pública, porque me va muy bien pues como en el tema. Y bueno, no sé, me voy adaptando como en el día a día con lo que vaya saliendo y con lo que a mí me vaya gustando ¿Y en hacer. qué momento en tu vida diste ese salto para empezar a emprender? Porque es un salto muy valiente, es un salto que muchas personas no dan. Yo soy de la creencia de que emprender no es para todos, porque emprender es un juego brutalmente difícil, es un juego brutalmente complejo. No sé si sabías, estadísticamente más del 70% de los emprendimientos en Colombia fallan y más del 80% de las ideas que tiene la gente nunca se terminan ni siquiera materializando en negocios, simplemente se quedan como en simples ideas, como en simples cositas ahí, como que la gente mira por los lados, pero nunca se terminan convirtiendo en negocios. Y las que se convierten en negocios, el 70% falla. Entonces, en tu experiencia de vida, en tu caso personal, ¿por qué decidiste empezar algo sola? ¿Por qué decidiste independizarte? ¿Por qué decidiste cómo crear algo tuyo? Bueno, yo desde pequeña era súper independiente. Yo literalmente chiquita salía por la unidad donde vivía con mis papás a vender obleas. Yo como que siempre quise conseguir lo mío y bueno, no sé, trabajar por lo mío. Entonces así empecé. Cuando inicié la universidad yo me soñaba siendo presentadora de noticias. Yo creo que la mayoría de mujeres que hemos estudiado comunicación nos vemos como presentadoras o trabajando en los medios. Pero cuando uno sale a la realidad se da cuenta que es un poco complejo, que hay mucha competencia, que de pronto no es lo que tú veías en la misma televisión, no es lo que esperabas y vas buscando como otros caminos. En todo ese proceso siempre tuve muy claro que quería ser emprendedora, que yo en algún momento quería montar un negocio, como que no tenía claro de qué, porque uno todos los días va cambiando de parecer, todos los días van surgiendo cosas nuevas. Hace 15 años pues las redes sociales no eran como lo más fuerte para muchas marcas, tal vez ni existían o no se usaban como para vender, ¿cierto? Era más que todo como para socializar o encontrar a los amigos de hace 1000 años, entre otras. Pero en el camino me fui dando cuenta que lo mío era eso, emprender. Y ahora que mencionabas la estadística, pues yo creo que es muy difícil que a un emprendedor le salga la primera. Entonces, como bien lo decías, ser emprendedor no es para todo el mundo. Yo me equivoqué muchísimas veces, tuve negocios, muchos. Antes de pandemia, monté con unas amigas un negocio que era para hacer eventos, hacíamos despedidas solteras, hacíamos cumpleaños, organizábamos la decoración, pero pues eso no fluyó, no se dio, listo. Entonces ahí como que terminé esa parte. Cuando me gradué de la universidad, empecé a buscar trabajo, normal como a uno le han enseñado, mande hojas de vida, a ver en cuál empresa queda y si queda en la empresa más grande mejor, porque entonces ahí vas a buscar cómo jubilarte, que es lo que normalmente yo vi en mi familia y en las personas cercanas a mí. Era como ese ejemplo que yo tenía. Pero yo no me soñaba eso. O sea, yo soy muy mala para la monotonía, para seguir como un camino así súper rectico. Y yo, pues gracias a Dios, encontré un trabajo estable. Pero en la pandemia monté un negocio que era virtual y entonces yo empecé a hacer videos para redes sociales mostrando cómo funcionaban los productos de belleza que yo vendía, los maquillajes, productos de skincare y esos videos empezaron a viralizar. Entonces yo ahí me di cuenta que tenía como cierto talento para las redes sociales, que me iba bien, que me gustaba, me lo disfrutaba, me encantaba editar. Yo consumo muchas redes sociales porque también así aprendo a manejarlas. Entonces como que buscaba la audio tendencia, miraba qué estaban haciendo los influencers. Y bueno, ese negocio se me cayó porque perdí la cuenta de Instagram por un error del celular que no pude recuperar, entonces me frustré horrible. Yo dije, no, ya no quiero saber nada de skincare, de maquillaje, ya no quiero volver a hacer nada de esos productos. Y seguí trabajando en la empresa en la que yo estaba. Pero yo estaba cómoda porque estaba en mi casa, entonces yo trabajaba desde casa, pero entonces manejaba mi tiempo porque entonces en el tiempo libre, mira que saqué un negocio y nunca me quedaba quieta. Me puse a buscar recetas, hacía de todo. Cuando volvimos como a la normalidad, que en la empresa me dicen, no, es que tienes que volver a la oficina, cumplir tu horario, todos los días, yo entré en colapso y dije, yo no puedo con esto no es para mí, yo ya me sentía hasta deprimida y yo ahí dije, tengo que hacer algo. Y yo renuncié sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía en mente ni qué iba a montar, como que yo nunca pensé que mi emprendimiento iba a ser también como en parte lo que estudié. Yo decía, no, pues monto un local de algo, también vuelvo y vendo otro tipo de productos, entre otros. Y mi mejor amiga, que es Ana, que es ahora también mi socia,
le pasó lo mismo, después de pandemia como que entró en colapso, no se hallaba, no sabía qué hacer con su vida, con el trabajo que tenía. Entonces, por cosas de la vida renunciamos al mismo tiempo y, o sea, las dos seguíamos mandando hojas de vida y decíamos, bueno, no, que nos contraten de alguna empresa para mirar qué vamos a hacer, no sé qué, pero nos dimos cuenta que era como seguir en lo mismo que no queríamos. Y un día pues en mi casa dijimos, no, montemos algo, intentemos algo, yo sé que nos puede ir bien, las dos tenemos experiencia, conocimiento, nos llevamos súper bien, que también es un punto clave para que las empresas puedan progresar y es que tú con tus socios o aliados te la lleves demasiado bien y pues no hayan como esas desconfianzas. Mira que eso que nos acabas de contar es muy poderoso porque yo soy fiel creyente de que todos los emprendedores tenemos algo en nuestra mente y tenemos algo en nuestra intuición que hace que siempre queramos buscar más, soñar más en grande, pensar más en grande e ir un poquito hacia los caminos desconocidos. Porque como tú muy seguramente lo has experimentado y yo creo que ese es un camino por el que pasamos todos, el emprendimiento es un camino de muchos altibajos, ¿cierto? El emprendimiento es un camino donde no tienes garantizado nada, donde puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Entonces, volviendo, por ejemplo, a lo del termostato, es algo que uno simplemente, oiga, yo no sé si este año me va a ganar 3 millones o 4 millones o 5 millones o tal vez me gane 20 o tal vez me gane 50. Ahora te voy a contar en mi caso personal cómo fue, pero como que tú siempre estás dispuesta a ir un poquito más hacia lo desconocido. Y eso es muy valioso porque la sociedad siempre te dice que hagas lo contrario, ¿no? Que juegues a lo seguro, que siempre ahorra por si las moscas, por si las vacas flacas, que el dinero te aleja de Dios, que el dinero te vuelve menos espiritual, que si tú no sigues el camino corporativo tradicional y no te ganas X, Y, Z diplomas, entonces va a ser muy difícil que logres algo en la vida. Y a eso es lo que nos quiere o a lo que nos ha acostumbrado la famosa Matrix, ¿cierto? Como que tú no te cuestiones nada, no te preguntes nada, que hagas caso, que obedezcas, salgas de un colegio listo para una universidad, salgas de una universidad listo para una maestría, para otra maestría, al final de los días no te alcanza el dinero para nada, vives endeudada toda la vida y luego como entonces pagas las deudas, te vuelves a quedar sin dinero, te vuelves a quedar endeudada y ese es un ciclo que, como dice Robert Kiyosaki, pues es un nombre un poco fuerte, pero es el camino de la rata, ¿cierto? Es un ciclo que es casi imposible salir. Yo creo que, yo creo que estadísticamente más del 80%, 90% de la población vive en ese ciclo. Entonces, pues emprender y montar algún negocio, montar alguna marca de verdad es muy valiente y pues obviamente antes de hacerte la invitación estuve viendo tu perfil, estuve viendo en lo que trabajabas, dije espectacular porque son historias que yo valoro un montón. ¿Qué es lo más difícil, digamos, en este camino que me cuentas que ya llevas un par de años? ¿Qué consideras que ha sido lo más, no me gusta mucho utilizar la palabra difícil, que ha sido como lo más complejo y lo más desafiante y lo que más te ha puesto a prueba, no solamente como empresaria, sino como mujer, como persona? Bueno, yo creo que primero creérsela uno mismo, porque digamos que es muy fácil empezar, dar el paso, sacar un negocio, montar el nombre, hacer el branding, todo lo que ya sabemos del proceso, pero lo más difícil es mantenerlo cuando tú estás en, no sé, en momentos en los que de pronto ya la economía no está tan buena como en principio, como en el mejor momento, lo que decías ahorita. Uno se gana una rifa, uno se gana el baloto, lo que sea, y entonces ese va a ser el mejor mes. Lo mismo pasa cuando uno emprende. Hay meses en los que te va súper bien, que son los que te impulsan, pero así como hay meses súper buenos, hay meses súper malos en los que tú dices, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, primero, lograr mantener como la cordura en esos momentos tan difíciles porque de verdad que uno se estresa, se frustra, uno quiere tirar todo, uno dice yo en qué me metí, esto no era para mí y bueno. Y la pregunta del millón, ¿cómo haces para mantener esa cordura? ¿Cómo haces para mantener ese centro cuando las cosas no van bien? Porque tú lo acabas de decir, cuando las cosas van bien, todo es felicidad y todos son sonrisas y todo el mundo está y todos son aplausos, pero cuando tienes semanas y meses difíciles, ¿cómo haces tú? ¿Tienes algún ejercicio? ¿Haces algunos ejercicios en particular? ¿Cómo entrenas tu mente? ¿Cómo mantienes como esa templanza mental y emocional para no abandonar? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Sí, la mayoría de personas abandona al primero, al segundo obstáculo y la realidad de los negocios es que
siempre será difícil antes de que vaya a ser fácil. Y ese es el orden correcto de las cosas. Sí. Entonces, ¿cómo haces tú? Bueno, lo primero es que, gracias a Dios, yo di con una muy buena amiga, que es mi socia, y ella y yo nos apoyamos demasiado. Y la mayoría de veces, como que cuando ella está mal, yo soy la que está soportando y la que le da ese impulso y la apoya y le recuerda por qué empezamos y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Y cuando yo estoy mal, ella también como que se vuelve como mi soporte, de apoyo que yo necesito. Y yo sé que sin ella yo no hubiera logrado muchísimas cosas de las que tengo hoy. Entonces, cuando uno va a montar una sociedad, primero, mirar muy bien con quién vas a montar esa sociedad porque no es nada fácil y menos cuando hay plata de por medio que también puede llegar a enloquecer a la gente y que llegue un punto en que ni siquiera le importe la amistad, los años, la trayectoria, nada, sino como que se van más por ese lado de la parte económica. Y en tu vida personal, ¿cómo haces para mantener estable y firme esa emocionalidad? Porque es normal que uno se derrumbe, es normal que uno le dé angustia, es normal que uno se frustre, es Ujú. normal que a uno se le baje la autoestima y uno diga, oiga, ¿por qué las cosas no me salen bien? Entonces, cuéntame, cuéntame, digamos, no solamente la parte empresarial, sino qué hace Laura en su día a día para volver a coger ese impulso, para volver a recargarse de energía y para volver a tener esas ganas de volverla a romper, de volver a intentarlo y de ir nuevamente hacia tus metas y hacia tus sueños. Mira que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, como que cuando yo me siento muy colapsada, yo prendo una velita y me pongo a escribir todo lo que estoy pensando. Y eso me ayuda como a drenar lo que estoy sintiendo, porque no es fácil, porque uno mismo colapsa. Y digamos que, así como te contaba ahorita con mi amiga, pues hay momentos en los que las dos estamos muy mal, entonces ninguna de las dos puede ser el soporte de la otra. Pero sí, a mí me gusta hacer el ejercicio de tener un mapa de sueños como al inicio del año para saber yo qué metas quiero conseguir durante ese periodo de tiempo. Entonces, como que me retrocedo a ese momento en el cual yo me senté solita a pensar yo qué quería lograr, cómo me quiero ver, quién quiero ser, porque obviamente también tengo personajes referentes, entonces como que yo digo, listo, si esa persona está así, también tuvo que haber pasado muchísimos momentos malos y ahí es donde me doy como palmaditas en la espalda y digo, no, necesito pasar esto va a pasar, todo va a pasar. Es encontrar la forma de salir de ese periodo malo, ¿cierto? Sea cual sea, sea mental, sea económico, sea social, porque pues obviamente son muchos factores los que te afectan en ese proceso de emprender, pero algo que también me ha funcionado mucho porque he tenido momentos en los que yo misma me autosaboteo el proceso, ya sea en la parte económica, como que entonces me da pena exigir lo que me deberían pagar por mi experiencia, mi conocimiento, o bueno, no sé, o como que siento que yo no estoy siendo tan buena en lo que hago, entonces como que me frustro, pero yo digo, si la gente de verdad me está viendo tan bien, porque uno se da cuenta que la gente a uno lo admira o dice, pero ¿cómo has llegado a lograr todo eso? Es como cuando siento cada vez y digo, bueno, si la gente lo está notando, ¿yo por qué misma me doy tan duro? O sea, como Ok. que si la gente me ve bien, ¿yo por qué no soy capaz de verme bien? Y ahí es como que recapitulo todo el proceso, vuelvo a mis inicios y digo, no, eso es lo que yo quiero. Obviamente es ¿Cómo haces difícil. para cuidarte a ti? ¿Por qué te pregunto esto y por qué me Ajá. parece una pregunta tan poderosa que todas las personas que estén viendo este episodio se la deberían hacer? Porque en mi experiencia y lo que he aprendido y lo que he visto en cientos de personas con las que he trabajado es que en el 99.9% de los casos, los resultados de tus proyectos, llámese emprendimientos, negocios, es una consecuencia de quién eres tú. Si Ujú. a ti te va bien y si tú te cuidas, en mi opinión personal, es imposible que a tu negocio le vaya mal. Si tú te priorizas y si tú te valoras y si tú te respetas y si tú te honras, si tú me preguntas a mí, es imposible que a ti te vaya mal. ¿Qué es lo que pasa? Que a uno como cree que el trabajo y el dinero es algo por allá alejado de uno, entonces me Ujú. enfoco tanto en el trabajo que se me olvida enfocarme en mí, que se me olvida como ponerme a mí también en ese pedestal y ahí es cuando todo se empieza a derrumbar. Entonces, quiero que nos cuentes cómo haces también, bueno, listo, te gusta escribir, te gusta cómo manejar tus emociones muy bien, cómo recordar todo ese proceso, cómo más haces en tu día a día para cuidarte, para... Bueno, primero yo trato de sacar tiempo en cada día para mí, ya sea haciendo ejercicio, ya sea comiéndome algo rico que me gusta en el día, o sea, llamando a mi mamá, yendo donde mis papás a visitarlos, como que esos pequeños detalles que hacen que el día sea diferente y que te recargan de todo lo demás, porque obviamente también he caído en el error de lo que tú decías, de dejarme a mí para lo último, o sea, como que
uno también se enfoca a veces tanto en el trabajo que se le vuelve a uno un mundo y uno se olvida de lo que uno es como persona, como amiga, como hermana, como hija, porque me ha pasado, a veces incluso me he alejado un poco de mi familia porque digo, no, tengo mil reuniones, no puedo ir, es que tengo mil cosas, o por ejemplo mi oficina es del celular. Entonces si yo estoy en un evento social o familiar, que yo estoy en un almuerzo pues con mi familia y yo soy pegada al celular, como que yo llego a un punto en que digo, sí, el trabajo es importante, pero pues este momento no se va a repetir. Entonces también tengo que aprender a valorar lo que estoy viviendo en el día a día, en ¿Y el crees que presente. eso ha influido de manera positiva en los resultados de tus negocios? ¿Crees que el darte tiempo de calidad, de regalarte esos espacios de autocuidado, ha sido algo bueno para tu marca o malo? Ha sido muy bueno porque lo que tú muy bien decías ahorita, si uno no se cuida a uno mismo, entonces ¿quién lo va a hacer por uno? Y así, y uno, yo creo que también como que las empresas, los negocios, todo lo que lo rodea a uno es el reflejo de lo que uno es por dentro. Vamos a devolver un poquito el tiempo. El Sí. 12 de enero del 2020, que fue el día que yo decidí dejar los vicios, que decidí dejar el alcohol, las drogas, que decidí reestructurar, reorganizar y volver a descubrirme en todas las áreas de mi vida. Yo ese día tenía 11.000 pesos en mi cuenta de ahorros, no me alcanzaba ni para una hamburguesa y tenía 97 millones de pesos en deudas. No sabía cómo iba a ser, no sabía cómo iba a ser para salir de deudas, la verdad ni siquiera sabía por dónde empezar y como el universo es tan mágico y tan poderoso como con el paso de las semanas vi un video, no me acuerdo si fue un video o en un seminario, el caso es que aprendí algo que se llama las deudas del ser. ¿Qué son Ujú. las deudas del ser? Yo tenía 97 millones de pesos en deudas, ¿cierto? En deudas monetarias. Aprendí que cuando tú no te cuidas a ti, estás en deuda. Aprendí que cuando tú tienes malos hábitos, estás en deuda contigo. Aprendí que cuando tú tienes vicios, estás en deuda contigo. Aprendí que cuando tú no te priorizas, cuando no lees, cuando no meditas, cuando no te regalas espacios de calidad, estás en deuda contigo. Y la deuda, lo que aprendí es que como es una energía tan potente y tan fuerte, busca materializarse en el plano físico a través del dinero. Ujú. La primera vez que yo escuché eso, como que me voló la cabeza porque yo nunca jamás había escuchado eso, como que pues deuda es deuda y ya, y es deuda es cuánto tú debes y ya. Cuando yo entendí eso, yo dije, claro, pues estoy en un montón de deudas conmigo, pues obviamente tengo 97 millones de pesos en deudas porque llevo con malos hábitos, llevo de rumba, de fiesta, llevo con vicios, no hago ejercicio, no voy al gimnasio, no hago nada. Entonces, lo que acabas de decir, que fue de la manera que yo lo empecé a hacer también, yo dije, bueno, antes de salir antes de buscar salir de esas deudas monetarias, voy a empezar a buscar salir de todas mis deudas del ser. Mm. Entonces empecé a madrugar, empecé a leer nuevamente, empecé a trotar con un amigo, empecé a alimentarme mejor, dejé el alcohol, dejé todo y con el paso de los meses empecé a salir de esas deudas monetarias. Mm. Al día de hoy no tengo créditos, no debo nada, esos 97 millones de pesos que te cuento, pude salir de esa deuda en menos de 2 años y algo que yo le digo a las personas que siempre, de hecho, ese fue mi primer video viral, ahorita hace poquito en Instagram y en TikTok, es que antes de buscar saldar tus deudas monetarias, tienes que buscar saldar tus deudas personales, porque las deudas personales es un espejo y un reflejo de lo que se manifiesta en el plano físico y en el plano físico pues ya estamos hablando de números. Ujú. Entonces yo a la gente siempre le digo, ¿quieres salir de 10 millones de pesos en deudas, 20 millones, lo que sea? Empieza a ir al gimnasio, empieza a alimentarte Ujú. mejor, empieza a cuidarte, empieza a perdonar todo eso que tienes pendiente, sana eso que tienes pendiente, cierra ciclos, empieza a cuidarte a ti, empieza a ponerte en ese pedestal nuevamente y te lo aseguro que más temprano que tarde, en cuestión de meses, la vida es tan poderosa que eso es como un juego es como un rompecabezas donde todas las fichitas empiezan como a encajar, te va a llegar la información necesaria, las herramientas necesarias, los mentores necesarios, los amigos necesarios para que esas deudas de dinero ya nunca vuelvan a existir. Porque ¿qué es lo que pasa? No sé si tal vez te haya pasado, probablemente sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Uno sale de una deuda y a los 3 meses está en otra Ya deuda. tiene otra más grande. Salgo de una tarjeta de crédito y a los 2 meses estoy en otra deuda con otra tarjeta de crédito más grande. Le pago a mi tía, pero ahora le debo a mi mamá. Mm. Entonces, eso es un ciclo que en realidad nunca acaba y es porque la gente no entiende que el dinero como energía
siempre va anclado a las deudas que tú tengas contigo y hasta que tú no saldes por completo. Claro, no estoy diciendo que entonces ya tengas que ser una persona perfecta y la vida más perfecta porque pues todos estamos en una experiencia humana, ¿cierto? Pero hasta que tú no saldes esas deudas contigo, las deudas monetarias siempre van a existir. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Te parece muy loco? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Lo has experimentado en tu vida de una manera similar? Tiene todo el sentido del mundo y es como cuando a uno la mamá le dice, así como usted tiene el closet de la habitación, tiene la cabeza. Si uno no se organiza de cierta manera, uno no va a llegar a nada y no va a lograr nada en la vida. Y yo creo que un error muy grande que hemos cometido todos también en alguna vez y que de pronto también cometieron mucho las personas de ese porcentaje que hablabas ahorita que fracasan en el intento de emprender y de independizarse, es que cuando uno se independiza siempre dice la frase, es que yo puedo manejar mi tiempo y entonces ahora sí tengo más tiempo para todo. Y es la mentira más grande del mundo. Al revés. Es al revés, o sea, cuando tú te independizas, tú te quedas sin tiempo y tú dices, yo necesito que los días duren 40 horas porque no alcancé a hacer ni la mitad de lo que tenía que hacer. Entonces lo más importante también de eso es organizar muy bien y ponerte una rutina. Digamos que uno renuncia a las empresas en donde cumple un horario porque uno dice, yo no soy capaz de seguir una rutina. No, usted cuando se independiza obliga a cumplir su propia rutina porque si usted no crea como ese día a día, como ese minuto a minuto, usted no va a lograr ninguna tarea. Entonces yo, por ejemplo, tengo un calendario donde me toca anotar hasta llamar a mi mamá. O sea, cualquier mínima cosa porque tengo tantas miles de cosas en mi cabeza que todo se me puede olvidar o no termino logrando ninguna tarea. Entonces, por eso yo te decía ahorita que me gusta escribir todo, no solamente cuando colapso, sino como, listo, yo mañana tengo que cumplir todo eso. ¿Cómo voy a organizar mi día? ¿A qué hora voy a ir al gimnasio? Eso le da mucha claridad a tu mente y eso es muy importante porque la mayoría, nosotros los seres humanos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Es normal que se nos olviden cosas, es normal que no sepamos por dónde empezar, es normal que uno muchas veces tenga un enredo gigante de ideas, de proyectos, de cosas y es porque uno no tiene esa claridad. Mira que a mí también me gusta mucho escribir, empecé a escribir en el 2020, lo escribo todo, soy súper organizado con mis aplicaciones, con mi calendario y eso simplifica mi vida de una manera muy, muy, muy buena porque yo sé lo que tengo que hacer, sé cuándo lo tengo que hacer, sé para lo que tengo tiempo, sé para lo que no tengo tiempo, todo me gusta ponerlo en el calendario y eso hace que pueda operar y pueda rendir mejor porque es que el ser humano no tiene un problema de tiempo porque en realidad todos tenemos las mismas 24 horas. Los grandes atletas, los grandes empresarios, los presidentes, todas las personas tenemos los mismos 24 horas. La persona que tiene $1.000 millones en la cuenta tiene las mismas 24 horas que la persona que tiene 100.000 pesos. Ahí es un problema de administración de tiempo, administración de prioridades, que eso es lo otro que quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia personal. Si tú a mí me preguntas qué es de las cosas más importantes en el camino empresarial, es aprender a decir que no. Total. Aprender a decir que no es un arte. Y aprender a decir que no es difícil y aprender a decir que no cuando hay tantas distracciones, cuando hay tanta dopamina barata, cuando hay tanto deseo, tantas tentaciones, es difícil. Yo te voy a poner un ejemplo. En el 2020, 2021 que empecé mi proceso de sobriedad, me invitaron a rumbas, a remates, a paseos donde habían viejas bonitas, donde había de todo, donde había playa, donde había finca, piscina. Me tocó decir que no muchas veces. Claro, en el momento, te soy sincero, me dolió un montón. Yo decía como, yo quiero ir, pero no, estaba como enfocado en un bien mayor, estaba enfocado en unas metas como mayores que pues hoy en día agradezco mucho haber dicho que no durante mucho tiempo porque pues no estaríamos grabando este podcast, ¿cierto? Sí. Entonces es más importante en un mundo lleno de tantas distracciones. Oye, ¿quieres ir a esta rumba? No. ¿Quieres ir a esta bienvenida? No. ¿Quieres ir a esta despedida? ¿Quieres ir porque... ¿Sabes algo? Otro concepto que aprendí que va muy relacionado a eso, que contrario a una creencia común, la energía del ser humano sí es limitada y sí es finita. Tú no tienes energía ilimitada, tú tienes 24 horas y ni siquiera. ¿Por qué? Porque tú duermes, tú te bañas, tú te duchas, tú comes, tú vas al baño, etcétera. Entonces, en realidad, ponle que te queden, no sé, 10 horas al día. ¿En qué estás administrando esas 10 horas? Si tú le dices a todo que sí, a la amiga que te llama, a la amiga que te escribe, al amigo que te invita, al amigo que te propone, ¿qué te quedan? 3 horas para ti. Esas son baterías de energía. Total. Entonces, ¿tú crees que
¿Te ha tocado decir que no muchas veces? ¿Te has sentido sola en muchas ocasiones? ¿Has sentido no solamente como la famosa palabra incomprendida, sino has sentido como que, digamos, este camino de emprender, de buscar tus propias metas, tus propios sueños, es solo porque te toca dedicarle mucho, mucho tiempo y mucho enfoque a tus proyectos? Sí, me ha tocado decir muchísimas veces que no. Y a veces con el dolor en el alma, porque obviamente quisieran, pues hay cosas que uno no se quisiera perder, pero que uno sabe que son necesarias para poder seguir en el proceso, ¿cierto? Y como yo te contaba ahorita, yo me he desempeñado también en la industria del entretenimiento, o sea, con eventos, conciertos, con discotecas, que es un ambiente pues obviamente como muy difícil y de muchas tentaciones, de muchas distracciones. Y digamos que yo he llegado a un punto en el que digo, yo voy al evento si me va a aportar algo, si sé que voy a conocer gente que le va a funcionar a mi trabajo. Entonces me he vuelto también muy selectiva con las personas, con los eventos, con los lugares a los que voy. Y obviamente eso pues ha sido difícil porque no todo el mundo lo entiende. Entonces mucha gente te va a criticar en ese proceso y va a decir, es que usted cambió, es que usted no era así, es que mire ahora lo que usted hace. Pero si no haces esos cambios, como tú lo dijiste ahorita, no estaríamos hoy acá grabando ese podcast, por ejemplo, no estaríamos hablando de emprendimiento, no estaríamos donde estamos en este momento y todavía nos falta mucho por recorrer. Entonces, creo yo que esos no son los más importantes. Y una vez yo lo hablaba con mi socia y decíamos, porque también nos hemos dado cuenta que a la gente le cuesta mucho decir que no, no solo a nosotras, sino, por ejemplo, Sienten culpa. exacto, como que por ejemplo alguien va y te cotiza y listo, no le da el presupuesto para pagar lo que tú haces, pero ni siquiera tiene como la responsabilidad o el valor de decirte no, sino que te van loleando ahí, te van enredando y no terminan con nada. Entonces nosotras decíamos, deberíamos hacer un curso para enseñarle a la gente a decir que no, porque es muy importante y a uno también le gusta que le digan que no y le pongan ese freno, pues. Algo que me encantaría que la gente tuviera presente es que cuando tú le dices que no a alguien o algo, tú te estás diciendo que sí a ti. Y uno muchas veces cuando dice que no, uno siente culpa, uno dice, no, es que será que me estoy volviendo muy creído, será que me estoy volviendo introvertido, será que entonces me estoy volviendo arrogante, pero resulta que en la mayoría de las situaciones, sí, en una gran parte de la mayoría, cuando tú dices que no a todas estas cosas que no te aportan, que uno muchas veces cree que son insignificantes, tú te estás diciendo que sí, no solamente a ti, sino a tu yo superior, a esa Laura que quieres ser en 5 años, a esa Laura que quieres ser en 10 años, a esa Laura que visualizas, porque otra cosa es que el destino se crea con la acumulación de todas las pequeñas decisiones que tú tomas en tu día a día. Y lo que está sucediendo hoy es consecuencia de cosas que empezamos a hacer en el 2020, lo que va a suceder en el 2029 pues va a ser consecuencia de lo que empecemos a hacer el día de hoy. Es como yo muchas veces lo decía en un taller de dinero y abundancia que hice durante un tiempo y es, mira, si tú en este momento tienes 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1 millón, 10 millones, 100 millones de pesos en tu cuenta, es consecuencia de decisiones que has tomado durante los últimos meses y durante los últimos años. Nada en esta vida ocurre por simple accidente, nada en este universo ocurre por simple azar, nada en este universo ocurre por simple casualidad. Este universo no funciona a través de las casualidades, funciona a través de la causa y efecto, de las causalidades, y todas las causas que tú tomas y todas las causas que tú ejerces en tu vida tienen unos efectos positivos o negativos. Entonces, mira que tú ahorita decías algo también muy interesante, lo del closet, Sí. ¿cierto? ¿Cómo es que es la frase? Que la mamá muchas veces le dice a uno que así como uno tiene el closet, tiene la cabeza. Entonces uno va y abre el closet y está todo vuelto nada, todo desordenado, todo tirado. Y literalmente a mí me ha pasado. Pues yo no sé si ya es porque me creí mucho esa frase o qué, pero cuando yo tengo mi closet desordenado, yo tengo mi cabeza que no sé ni por dónde empezar. No. Eso, ¿por qué te lo pregunto? Porque hace unos años también vi una entrevista de un comandante de los Navy SEALs en Estados Unidos, que es como la élite militar en Estados Unidos, son los que mandan a las operaciones más importantes de las guerras que ha tenido Estados Unidos. Bueno, el caso es que al tipo le preguntaban qué era lo primero que él le enseñaba como a su ejército para que fueran personas de tan alto rendimiento. Y él llega y responde, tender la cama. Todo el mundo se quedó como este man tan loco. O sea, le estoy preguntando cómo hace para tener uno de los ejércitos más fuertes de Estados Unidos, porque son tipos que tienen unos entrenamientos, pues son los que mandaron a Afganistán, a Pakistán, a todas las guerras en Libia, los que fueron los encargados de matar a Osama Bin Laden. Bueno, entonces él decía que tender la cama, todo el mundo lo vio como un loco porque es como una entrevista en vivo con varios periodistas y él dice, sí, lo que pasa es que cuando tú tiendes la cama,
suceden varias cosas. Primero, tú le estás diciendo a tu mente que las pequeñas cosas de la vida importan, que es súper, súper importante, porque uno solamente se enfoca en lo macro, en la vida. Pero lo que uno se le olvida es que toda la acumulación de las micro cosas, yo lo llamo las micro victorias, es eventualmente lo que se va a reflejar en lo macro. ¿Qué era lo otro que decía? Que si tú tiendes la cama y sales a trabajar, vas a la oficina, tienes tus eventos y regresas por la noche y ves tu cama tendida, eso como que, y tienes un día difícil, qué pena, tienes un día como duro, tienes un día difícil, las cosas tal vez no te salen como esperabas y regresas a tu casa y ves la cama tendida, eso te da una señal subconsciente de que el próximo día será mejor, de que todo está bien, de que tienes un lugar seguro para descansar y de que el otro día todo será mejor. Y lo otro es que cuando tú tiendes la cama, que es algo como tan insignificante para muchas personas, tú le estás diciendo a tu mente que no solamente las pequeñas cosas de la vida importan, sino que tú puedes hacer algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te levantas, no tiendes la cama, no haces esto, no lavas la loza, como que dejas 10 cosas sin hacer, pero luego llegas a tu oficina y quieres cerrar el cliente de 50 a 100 millones de pesos. No va a suceder, Totalmente. no va a suceder. Aparte que, pues sí, mucha gente ve como muy simple lo de tender la cama, pero es la primera tarea que tú te pones en el día. Y si empezaste incumpliendo esa primera tarea, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿cómo pretendes que vas a cumplir con todas las demás que son más grandes? Y lo que pasa es que no todos los días uno se levanta con la misma energía para tender la cama. Hay días que tú te paras de un momento a otro y dices, sí, no sé qué, tiendo la cama, me baño y súper feliz sales de la casa. Hay otros días que cuesta mucho más. Entonces no todos los días es la misma sencillez o complejidad de esa pequeña tarea. Muchas veces cuesta, pero el reto es lograrlo cuando cuesta. ¿Tú tienes alguna rutina personal, algún ritual personal, algo que hagas que ya sea como automático en ti, que te permita como siempre estar bien y siempre sentirte bien? Bueno, ya nos contaste unas, pero ¿tienes algo más? Sí, pues algo como muy básico. Por ejemplo, hace relativamente poco fui a la nutricionista porque yo dije, una de mis metas también es empezar a alimentarme mucho mejor. Ok. Por lo que hablábamos de ahorita, como que uno se empieza a dejar de última. Entonces, claro, yo llegaba 4 de la tarde, yo decía, no he almorzado, ¿qué hay para almorzar? A esa hora solo hay comida rápida. O uno se va en la tarde en la noche hasta muy tarde y solo hay comida rápida. Entonces, como que tú inconscientemente te empiezas a enfermar, porque digamos, yo soy una persona delgada, pero entonces también las personas delgadas tenemos el problema de que como no engordamos, no se nos ve que nos estamos enfermando por dentro. Y yo me empecé a preocupar en ese sentido porque yo dije, por el afán del día a día no me estoy alimentando bien, no estoy sacando el tiempo para hacer ejercicio y ya ni siquiera es por el físico, sino por la salud. Entonces, con ese pequeño cambio yo empecé a tener una rutina de, listo, me levanto, me tomo lo que me haya mandado la nutricionista, sea el jugo verde, pues famoso que todas ponemos en Instagram, o sea el desayuno que me mandó, porque es como que me estoy dando ese momento para mí, lo que yo te decía ahorita. Entonces me pongo una hora a ir al gimnasio, obviamente no todos los días puedo ir a la misma hora, pero trato de cumplirme así sea una hora al día porque es tiempo para mí, para mi salud y me sirve impresionante para despejar la mente. Que fuera solo pues para la parte física, pero psicológicamente me ayuda un Yo montón. siempre lo digo, a mí trotar me salvó la vida. Literal, o Yo cuando sea, empecé a trotar, era lo que te contaba ahorita, yo cuando empecé a trotar estaba pelado, estaba lleno de deudas, estaba en una mala situación económica, emocional, mental, y como que empezar a disciplinarme en el atletismo, empezar a trotar, empezar a cumplirme, empezar, oiga, hice 1 kilómetro, oiga, hice 2 kilómetros, oiga, hice 5, oiga, hoy troté media hora, oiga, hoy troté 40 minutos, eso empieza a cambiar toda la dinámica en tu mente, eso empieza total. a desbloquear un montón de barreras mentales que uno ni siquiera sabe que tiene, pero es lo que hablamos ahorita, cuando tú le demuestras a tu mente que te puedes cumplir en algo, tú le estás diciendo y le estás mandando señales de que te puedes cumplir en más cosas y que si te cumples en esas micro cosas, también te vas a poder cumplir en lo macro, y la mayoría de personas lo quiere hacer al revés, y por eso es que esos cambios que quieren y esas transformaciones que tienen no resultan siendo sostenibles en el tiempo. Pero lo que te decía ahorita, estadísticamente la mayoría de personas que ganan la lotería se vuelven a quedar sin dinero al poco tiempo, porque se ganan 100 millones de dólares, pero ellos no son personas de 100 millones de Y dólares. no lo saben administrar. No lo saben ni administrar, invertir. no lo saben sostener y no lo saben multiplicar. Y ya para cerrar este tema holístico, lo que, volviendo a lo del closet y a lo de tender la cama, Sí. el dinero, dentro de todo lo que he aprendido es que el dinero como energía le gusta llegar a lugares y le gusta llegar a situaciones y a personas donde pueda prosperar, donde se pueda multiplicar, donde se sienta bien, donde lo cuiden y donde lo valoren. Te voy a poner un ejemplo. Si yo te invito a este
podcast y tú llegas y todo está sucio, todo está manchado, hay telarañas, hay aquí, no sé, arequipe regado, yo estoy mal vestido, estoy oliendo feo, pues tú no vas a querer grabar, tú vas a decir como, o sea, como que no, yo por aquí no vuelvo, me voy rapidito, salgo rapidito, o ni siquiera empiezas. Y lo mismo pasa con el dinero y con la abundancia. Si el dinero y la abundancia tocan tu puerta y tú les abres y ven que todo es un caos, que todo es un desorden, que todo es queja, que todo es estrés, que todo es victimismo, que todo es un caos en tu casa, y no solamente en tu casa física, terrenal, sino en tu mente también, el dinero y la abundancia dicen, por aquí no, porque por aquí no me dan buen uso. Y Total. algo aparentemente tan sencillo es en realidad lo que puede cambiarlo todo a largo plazo. O sea, porque era lo que te decía ahorita, yo cuando empecé a integrar estos temas en mi vida, digamos, esa palabra integrar es cuando tú coges la información y realmente haces algo con ella, porque pues información hay mucha, pero hay muy poca gente que aplica esa información. Entonces yo cuando empecé a integrar esa información en mi vida, pude dar el famoso salto cuántico en menos de 5 años, pude comprarme mi primer apartamento aquí en Bogotá, pude salir de deudas, pude volver a viajar, pude reconstruirme como persona. Al día de hoy llevo 5 años y medio sin tomarme ni media cerveza, y fue porque entendí ese pequeño fundamento de que la persona que tú seas es lo que se va a reflejar en tus negocios y en tus proyectos. Quiero preguntarte también, dentro de todo tu proceso, dentro de todo tu proyecto con tu agencia, ¿cómo ves ese tema hoy en día de las marcas personales? ¿Tú estás construyendo una marca personal? ¿Estás más enfocada como en la agencia? ¿Crees que, digamos, como sé que te gusta todo el tema de las redes sociales, Ujú. ¿crees que si hay una tendencia como mucho más fuerte hacia las marcas personales que a las marcas tradicionales que pues hemos visto durante décadas? Sí, claro, yo creo que eso ha cambiado mucho porque lo que te decía yo ahorita, hace 15 años las redes sociales eran como para encontrar a los amigos de, no sé, por ejemplo, los papás que abrían un Facebook era para encontrar a la mejor amiga de la niñez que no habían visto hace 1000 años, porque pues digamos que tener esa comunicación no era tan fácil. Hoy en día las redes sociales son una oficina, son un trabajo, son una herramienta para muchísimas personas que se han dado cuenta que a través de eso pueden llegar a muchas comunidades y conectar ofreciendo sus servicios, sus productos o su marca personal. Pero también siento que las redes sociales son como un arma de doble filo, porque también a través de lo que hemos visto con marcas personales se ha incrementado como la creencia de la inmediatez. Entonces, lo que hablábamos ahorita como del proceso, de la tarea chiquitica, a la gente se le olvida ese proceso y ven que una persona con una marca personal de un momento a otro tiene los 5 carros más lujosos del último momento, tiene las supermansiones, no hace sino viajar, y la gente quiere llegar muy rápido a eso sin tener un proceso, y se les olvida que crear una marca personal es como crear cualquier tipo de empresa o ¿Y por marca. qué crees que la gente hoy en día está conectando tanto con las marcas personales? Yo tengo mi respuesta, pero quiero que me cuentes tú primero cómo, por qué crees que se ha dado como ese cambio en esa tendencia, y por qué crees que las marcas personales hoy en día son tan fuertes y pueden darle tan buenos resultados a las personas, porque pues eh, yo creo que hay muchas personas, muchas que se han vuelto millonarias, multimillonarias pues Ujú. a través de sus marcas personales. Sí, precisamente por eso, porque las marcas personales en su mayoría se han vuelto muy aspiracionales. Entonces las personas las ven y se quieren identificar con ese tipo de vida, pero también porque en los últimos tiempos pues todo ha ido cambiando mucho, y yo creo que los jóvenes de hoy en día están un poco cansados de las marcas tradicionales. ¿Por qué? Porque a veces te ponen limitantes y no te dejan llegar más allá a lo que tú quisieras hacer, mientras que con la marca personal tú puedes explorar muchísimos otros campos. Yo siento que eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en una marca tradicional como empleada, yo me sentía súper limitada, y eso me llevó a frustrarme un montón porque yo dije, yo sé que yo puedo dar más, yo sé que yo puedo llegar a muchísimas más cosas con mis ideas, con mis conocimientos, con todo lo que se me ocurre en la cabeza, porque así es la mente de un emprendedor, va a 1000 por hora. Lo que tú decías, uno puede tener 1000 pensamientos en un momentico y uno dice, Dios mío, ¿cuál agarro? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces como que yo sentía que en una empresa tradicional eso se me limitaba mucho, y más porque también yo decía, pues si no me van a pagar más por dar más, pues no lo Y voy a tú, hacer. aparte de tu agencia, también estás construyendo tu marca personal. ¿Y Sí. qué enfoque le estás como dando a tu marca personal, o cómo visualizas tu marca personal a un mediano plazo? No nos vayamos tan allá. Cuéntame, no sé, cómo visualizas tu marca personal de Laura González en
3 años en 5 años. Bueno, mira que eso ha sido como un descubrimiento, porque yo nunca me imaginé como ir construyendo mi marca personal, ni siquiera cuando empecé con la agencia. Yo dije como que no, pues yo me voy a enfocar en mi agencia, como que mi marca no es tan importante. Pero pues lo que tú muy bien decías ahorita, las marcas son el reflejo de lo que somos. Entonces me di cuenta que yo le tenía que dar mucha importancia a lo que es Laura para poder respaldar lo que hoy en día es Lana. Lo mismo pues ha hecho Ana en su caso, ¿cierto? Pero todavía no tengo muy claro en 3 años cómo me quiero ver porque estoy en esa construcción de mi marca personal, porque lo que te digo, hace poquito me di cuenta de la importancia que tenía construir una buena marca personal, pero me encantaría que las personas me vean como un buen referente del marketing digital, que es a lo que me especializo hoy en día, y también de las mujeres emprendedoras. ¿Sabes yo por qué creo que las marcas personales han tenido tanto impacto? Por la humanidad. Porque hace muchos años, ponle hace 5 o 10 años, no había como esa cercanía y esa conexión con las personas. Eh, los únicos negocios que tenían un alto impacto y un alto alcance, pues eran las marcas grandes, empresas grandes. Hoy en día cualquier persona coge su celular, se graba y le puede llegar a millones de personas y eso es algo que no sucedía antes. Entonces, esa humanidad de verdad que es un factor súper importante en las marcas personales. Yo, digamos, cómo lo experimenté. Yo durante el 2020 y 2021, yo cerré mis redes sociales, estaba como obsesionado nuevamente con mi vida, haciendo ejercicio, todo este tema, como descubriéndome nuevamente, como alejado del mundo exterior, silencié el mundo exterior y yo te conté hoy, el primer taller online que yo hice, que yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer un taller online, no sabía cómo funcionaba Zoom, no sabía cómo funcionaba Google Meet, no tenía ni la menor idea. Yo le llamé Nuevos Comienzos, fue el 13 de enero del 2022, es una fecha que es muy importante para mí, fue la primera vez que hice un taller en vivo. Yo simplemente le puse Nuevos Comienzos contándole a la gente yo cómo había tenido un nuevo comienzo en mi vida y yo me lo pregunté, ¿será que creo un nombre? ¿Será que creo algo como súper místico? ¿Será que creo algo por allá como una incógnita? Como que fue algo como una decisión que estuve ahí varias semanas y dije, no, pues yo soy Juan Navas y pues yo lo que voy a contar ha sido mi vida y voy a contar mi vida. No digo que esté mal, pero no quiero crear algo como ajeno a mí, porque la manera que yo ya había empezado a aprender sobre todo este tema es la espiritualidad, del doble cuántico, de las energías, de la frecuencia de las emociones del ser humano, de los chakras, de todo esto y me empezó como a obsesionar mucho con estos temas en el buen sentido y dije, no, porque es que yo quiero que mi negocio sea yo. Yo quiero que yo sea mi negocio, yo quiero que todo esté perfectamente conectado y que todo esté perfectamente alineado. Y empecé a hacer talleres como Juan Navas. Como Juan Navas empecé a subir mis primeros posts. Obviamente abrí un Instagram completamente desde cero, 0 seguidores, 0 likes, 0 nada. Mis fans eran mis primos. Ese primer taller se conectaron 13 personas y 8 eran primos haciéndome barra. Yo creo que los otros 5 se desconectaron como a la hora. Bueno, el caso es que fue un proceso muy lindo y al día de hoy que ya he tenido la oportunidad de hacer bueno, ya no los hago, pero hice más de 500, 600 talleres online, he tenido personas de más de 5 países, he tenido procesos individuales con cientos y cientos de personas. Me he dado cuenta que no hay nada que conecte más que esa humanidad y esa cercanía, porque es que la gente no te compra a ti. La gente no le compra a tu marca, la gente te compra a ti. La gente no solamente está buscando el servicio que ofrece tu marca, sino en buscar esa cercanía y ese soporte. Y lo que tú decías ahorita, como buscan un referente. Entonces muchas personas, te hablo desde mi experiencia personal, me han visto más como un amigo, no me han visto como el psicólogo que hizo 4 maestrías y sabe cómo funcionan las emociones y el amor y cómo funciona la mente. No, de hecho es todo lo contrario. He sido súper transparente con mi proceso en el sentido de que precisamente como estuve en tantos huecos y tuve tantos totazos y tantas caídas y tantos problemas y pude salir de ahí, eso es lo que enseño desde una parte humana, no desde una parte de tengo 5 diplomas. La gente que tiene 5 diplomas no es que los esté criticando, Sí. muy bacano, cada quien con sus caminos de vida, pero en mi caso yo me he dado cuenta que las marcas personales son tan potentes es precisamente por eso, porque la gente quiere saber tú cómo piensas, la gente quiere saber cómo es tu día a día, la gente quiere saber si tú tienes un gatico, si tú tienes un perrito, la gente quiere saber si probablemente tú compartas sus mismos valores, la gente quiere saber si
tú eres una persona familiar, si te gusta la comida rica, si, mira, yo hice un experimento en unos talleres y es que yo hacía talleres gratuitos y al final del taller pues ya vendía el programa pago, ya digamos para la gente que digamos conectó conmigo, le gusta mi manera de enseñar, como que sintió buena vibra, ya hay un programa pago, pues ya es con costo y abrimos inscripciones. Y cuando yo iba a abrir la venta, yo cogía a mi perrito y les decía, oigan, venga, les presento a Simba, tenía más ventas que cuando no mostraba el perro. Total. Y fue algo que lo hice de manera muy consciente porque la gente conecta es con Juan, no con el taller de amor propio y relaciones. Claro, la información que encuentran en el taller es algo que estén necesitando, estén buscando, pero la gente conecta es con Juan. Entonces, claro, les mostraba a mi perrito todo. En esa época, pues mi perrito estaba chiquito, enamoraba a todo el mundo. Claro, se me disparaban las ventas y fue como ese gatillo mental que utilicé durante muchos meses y me funcionó. Entonces, en ese proceso tuyo que estás de crear marca personal, de construir una marca personal, mi humilde recomendación es que siempre seas muy genuina, siempre seas muy honesta, siempre yo creo que uno en redes sociales siempre inconscientemente o conscientemente se compara con el que tiene más, con el que tiene menos, con el que tiene mejores números, con el que tiene más ventas, pero algo que he aprendido es que a la gente también le gusta escuchar los momentos malos y las caídas y la gente le gusta, por ejemplo, yo a la gente le contaba mi adicción a las drogas, le conté cómo salí de mi última quiebra económica, le contaba como todos los totazos que he tenido a lo largo del camino que hoy valoro como grandes enseñanzas y eso es lo que más conectaba con las personas. Y ahorita, por ejemplo, hace 2 semanas que estuve grabando un montón de casos de éxito de personas que pues ya finalizaron conmigo, que ya hicieron el proceso conmigo y les hacía esa pregunta como, ven, ¿qué te hizo comprarme a mí? Quiero que me cuentes por qué hace 2 años me compraste a mí. Y me decía Juan, porque pues yo vi un ser humano común y corriente y eso me encantó, como que yo no vi el gurú que me estaba enseñando algo porque es un sábelo todo y se la sabe toda, sino de hecho fue todo lo contrario. Entonces, Es que digamos que anteriormente en las redes sociales triunfaba el que mejor se veía. Hoy en día triunfa el que más real se ve. Porque digamos, mira que antes las marcas se morían por pagarles a influencers súper posicionados, con millones de seguidores. Hoy en día que está en tendencia las creadoras UGC, porque te están mostrando un lado más real y sincero de cómo exacto. usan los productos o servicios. Y ahorita que decías lo de la humanidad, tienes toda la razón. Si tú te vas a la estrategia de mercadeo de una marca tradicional, grande o pequeña, su principal objetivo es humanizar la marca. Humanizar la marca. Mira Nequi, ¿si has visto el lenguaje que utiliza Sí. Nequi? Que usan palabras que antes un banco jamás hubiera utilizado. Hoy en día Nequi te dice equivocarse. Y eso le gusta a la gente. Obvio, eso Por eso es que conecta. esas plataformas hoy en día, tú te metes a las aerolíneas, a hoteles, te mandan correos donde te hablan como con ese lenguaje amigable y como chévere y todo, porque las mismas empresas se han dado cuenta que el mundo ha cambiado o se ha venido transformando más hacia esa tendencia de la autenticidad y la esencia. Y eso es lo que verdaderamente al final del día quieren las personas, sentirse bien, hacer parte de buenas comunidades, rodearse de personas que vean como referentes y no solamente referentes financieros, sino gente bacana, gente que pueda darles una guía de hacia qué pasos pueden empezar hacia qué dirección pueden empezar a dar pasos para eventualmente llegar a sus metas y llegar a sus objetivos. Hace un rato me contaste que durante una época en tu proyecto tuviste como esa culpa o sentiste esa culpa de cobrar lo que tú sabías que valían tus servicios y de cobrar lo que tú sabes no solamente que mereces, sino lo que vale tu trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué sentías esa culpa y cómo lo manejaste? Porque es que mira, yo estaba muy acostumbrada, porque obviamente a mí nadie me enseñó a emprender, es algo que yo he aprendido solita en todo este proceso y en todo este camino. Yo estaba muy acostumbrada a que tú llegabas a una empresa y la empresa era la que te ponía el valor. Entonces te dicen, esta es la vacante y este es el salario Y de punto. lo que tú vas a hacer y punto, no hay más. Pero era mentira porque cada día te ponían más tareas, pero si tú llegabas como a decir, listo, me estás poniendo más tareas, entonces por favor súbeme el sueldo de acuerdo a esas tareas. Obviamente siempre te iban a decir que no. O en mi caso me pasó muchas veces. Yo sé que hay empresas de empresas, pero en la mayoría de ocasiones me pasaba como, no, ese es su salario y las tareas es porque han surgido cositas. Pues lo iban enredando a uno. Entonces como que la mentalidad que yo tenía antes era muy tradicional y también pues como de ese rol de empleada en el cual la gente me tenía que poner el valor a mí. Entonces cuando ya yo decidí emprender,
que lo hice de una manera muy empírica, ni siquiera había pues como estudiado ni finanzas ni economía. Yo sí, ¿qué hice? Como un estudio de mercadeo, a ver cómo funcionaban las otras agencias de mi ciudad, qué era lo que estaban haciendo, cómo ofrecían sus servicios, en qué se movían. Pero cuando tú te enfrentas a esos clientes y les dices, listo, eso es lo que valen mis servicios, a mí me costaba un montón porque aparte la gente nos veía como dos niñas chiquitas que parecíamos todavía haciendo la práctica, la Ok. práctica de la universidad, que llegaban con su morral y sus partes celulares para poder hacer los O contenidos sea, porque ¿pensabas antes, que estabas cobrando caro o te claro, hacían sentir que estabas cobrando caro? claro, me hacían sentir que yo estaba cobrando caro. Entonces, nosotras que hicimos al principio nos rebajábamos un montón y decíamos, no, entonces sí, ¿de cuánto estás dispuesto a pagar? Dale, empecemos. Y como que uno está en ese miedo de que no voy a encontrar nadie que vea lo que yo valgo, que lo valore. Entonces, como que hay que empezar con lo que sea. Y al principio cometimos el error de regalarnos muchísimo, muchísimas veces a muchísimas empresas grandes, Te pequeñas. entiendo. Entonces yo decía, pues llegó un punto en el que nosotras cuando veíamos que otras agencias que hacían lo mismo que nosotras o incluso un poquito menos cobraban mucho más, nosotras sentamos cabeza y dijimos, no, pero ¿cómo así? Nosotras estudiamos en una universidad, tenemos también un título, o si no tuviéramos el título, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la libertad de ponerle el valor a lo que nosotras sabemos hacer, porque no lo vamos a permitir si también estamos tratando de salir de esa imposición de la sociedad de que no, esto es lo que tú vales y punto, no hay más de ahí, porque era lo que a mí me frustraba. Entonces me costó mucho, fue un trabajo duro, interno, pero hoy en día es lo que más valoro. O sea, como ponerle el precio a mi trabajo porque yo sé lo que valgo. Brutal. Y digamos que yo en estos días leía una frase que me gustó mucho y es, el dinero va y viene, pero la mentalidad se queda. Entonces, como que tú puedes, lo que yo te decía, tú a veces vas a conseguir muchísima más plata, incluso otras veces mucho menos, pero si tú vas aumentando tu mentalidad, esa es la que te va a ayudar a seguir creciendo. Eso es un cambio de perspectiva porque yo también me lo preguntaba en una época como, ¿quién me va a pagar caro? Está mala la situación del país, como que uno muchas veces tiene esas programaciones de escasez y esas programaciones de carencia de que la gente hoy en día está jodida, la gente hoy en día no tiene plata, de que Petro nos tiene jodidos, todo eso es mentira, todo eso es falso, hay mucho dinero en el mundo, hay demasiado dinero en Colombia, mira, tú vas, bueno, yo vivo en Bogotá, tú vives en Medellín, ve a un centro comercial y mira las camionetas que están parqueadas. Ve a las tiendas de ropa, una buena tienda de ropa y mira cuánto valen las prendas. Ve a un hotel 5 estrellas, siempre está lleno. Móntate a un avión, la primera clase siempre está llena. Entonces, eso es lo que tú dices, eso es un cambio de mentalidad, eso es un cambio de perspectiva. Yo lo experimenté, yo creo que casi igual, porque yo empecé cobrando talleres a 70.000 pesos, talleres de 3 horas, talleres como de 30 módulos, talleres donde de verdad le metía el alma, donde le metía, juepucha, todo el trabajo y todo lo que había aprendido en estos años. Y empecé como a encontrar, claro, me empezaron a llegar ventas, muy agradecido, muy bacano. Bueno, pues es los pasos que yo pensaría que todo emprendedor da. Luego le subí a 80.000, luego a 90.000, luego tuve una membresía a 120.000 pesos. Como que empecé a como a escalar mis números, pero era lo mismo, como que sentía como que no, venga, yo quiero más, yo estoy destinado para más, lo que yo estoy enseñando de verdad transforma vidas y ya lo he visto en las personas y lo digo con completa certeza y con completo orgullo porque pues esa es la otra, ¿no? Uno dice, venga, ¿será que mi servicio sí es tan bueno como yo digo que es? ¿Será que lo que yo estoy vendiendo y lo que yo ofrezco verdaderamente sí vale lo que yo quiero cobrar? El caso es que el año pasado descubrí sobre el high ticket, no sé si hayas escuchado el high ticket, No. descubrí el high ticket y high ticket digamos, cualquier servicio que valga menos de $100 es considerado low ticket. Cualquier servicio que cueste entre $100 y $1.000 en el mercado latinoamericano es considerado medium ticket. High ticket es de $1.000 para arriba. Ujú. Entonces, bueno, tuve una entrevista, me metí en una mentoría y me dijeron, Juan, tienes que empezar a cobrar $1.000. Yo, ¿a quién me va a pagar $1.000? Eso fue como la primera creencia limitante que yo tenía. No, Juan, empieza a cobrar $1.000, pero no es solamente subir tus precios y ya. Ven, reestructuramos tu programa, reestructuramos lo que ofreces, reestructuramos qué le estás ofreciendo a la gente, reestructuramos cómo vas a llevar a la gente de punto A a punto B, cuál va a ser ese vehículo, verdaderamente logremos entender cuál es el dolor de tu cliente ideal, de tu avatar, por qué la gente llega a ti, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, etcétera, etcétera. Y el año pasado como que, estallaron muchas cosas en mi proyecto personal, en mi empresa. Eh,
Yo todo lo hago pues a través de una empresa aquí en Colombia, también abrí la de Estados Unidos y empecé a cobrar $900. Y obviamente al principio me dio un montón de miedo porque pues yo venía cobrando 120 mil pesos. Cuando veo que la gente me empieza a pagar los $900. Claro, con una estructura mucho más robusta y con una oferta, la famosa oferta irresistible de que hay un libro que te lo recomiendo mucho, se llama Ofertas de $100 millones de Alex Hormozi. Y él dice que tú tienes que crear ofertas que la gente literal la vea y se sienta estúpida diciéndote que no. Que cuando tú me presentes lo que hace Lana Comunicaciones, yo diga, esto está muy bueno para costar tan poquito. Esto está tan transformador, me va a aportar tantas cosas buenas que me estás cobrando 2 millones, ¿dónde te consigno? Eso es una oferta irresistible. Yo no tenía una oferta irresistible, yo tenía entregables. ¿Cuáles eran entregables? O entregables que son como te vendo 3 sesiones, te vendo 4 sesiones, te vendo un paquete con 4 cosas. Esos son entregables. Algo que digamos, no sé si lo hayas hablado en tu proyecto, considerado en tu proyecto, es que nunca ofrezcas entregables, ofrece transformaciones, ofrece algo. Te voy a poner un ejemplo, tú ofreces estrategia en redes sociales, ¿cierto? Sí. Entonces, en vez de ofrecer estrategia en redes sociales, por ejemplo, ofrece, oye, ayudamos a que tus redes sociales impacten la vida de tales personas y logren X a través de X. Como que ya es una transformación real, ¿cierto? No es lo mismo yo ofrecerte 2 sesiones de amor propio a enseñarte a recuperar la relación con tu pareja en 30 días. ¿Sí es el cambio? Sí. En realidad es lo mismo, pero es como un enfoque diferente. Te está mostrando ahí como el resultado que vas a poder tener. Entonces, lo mismo, yo decía como tenía esa limitante, como que no me sentía bien cobrando mucho, pero bueno, pagué una mentoría, fue la primera mentoría de $3,500. Yo nunca había invertido tanto en una mentoría porque yo había pagado cursos de $500, $400. Pasar a 3,500, te voy a ser sincero, me dio mucho miedo. Eso fue en abril del año pasado. Pero dije, bueno, pues si quiero escalar y si quiero subir y si quiero todo, pues me toca aprender de la gente que ya esté teniendo esos resultados. Entonces, ese mundo del high ticket versus low ticket, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la gente te compara por precio, siempre se va a ir con el más barato. Entonces la gente va a decir, Laura me ofrece paquetes de 2 millones, pero Juan me ofrece paquetes de 1.800.000, pues me voy con el de 1.800.000. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hace todo el mundo y lo empiezan a ver a uno, eso tiene un término en inglés que se llama commodity. Entonces te empiezan a ver como un commodity. Entonces siempre se van a ir por la opción más barata. Sí. Y que es otra cosa que yo me di cuenta, que cuando yo cobraba barato, la gente no abría los cursos, no se comprometía, porque la gente decía, pues pierdo 100,000 pesos y ya. Cuando la gente ya te empieza a pagar cientos de dólares, la gente está, bueno, ¿qué hubo? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo es la sesión? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la plantilla? Total. Porque quiere hacer valer su dinero. Entonces, por ejemplo, ya que lo acabas de mencionar, cobra caro y cobra muy caro. Y eso es lo mejor que tú puedas hacer en tu negocio porque vas a tener menos volumen de gente, por supuesto, pero vas a tener gente mucho más comprometida y eso es lo que uno busca. Algo que no sé qué tan feo suene decirlo, pero tuve cientos de personas con las que no me gustaría trabajar hoy en día. Que eran personas que no se comprometían, yo vendía cursos, llegué a vender cursos en Hotmart y Hotmart, digamos que es una plataforma donde tú puedes vender cursos digitales, te muestra si las personas completan tus cursos o no. Habían personas que ni abrían los cursos. ¿Por qué? Porque pues les costaban $50. Entonces, por ejemplo, digamos en tu agencia, bueno, no sé qué rango de precios estés manejando, pero 100% te diría, sube tus precios, eleva tus precios. Te va a llegar gente más calificada, gente más comprometida, gente que jode menos, discúlpame la expresión, porque... Lo estaba pensando, te lo juro, yo lo quería decir. O sea, yo lo pensé y tú lo dijiste. Yo dije, la gente que paga menos es la que más jode y la menos comprometida. Te lo juro que me ha pasado 100%. Y nos ha pasado también que, por ejemplo, cuando nuestro servicio costaba mucho menos, la gente nos decía como, sí, no, pero muchas gracias. Hoy en día, que vale más, la gente que nos dijo que no, nos está buscando. Y nos dice, ve, sí, es que yo he visto que les ha ido súper bien, no sé qué. Entonces, esos no que nos han dicho también han sido como ese empujoncito que nosotras necesitábamos para decir, yo sé que después van a volver porque se van a dar cuenta que todo lo que ofrecíamos de verdad era real y funciona. Si tú miras en TikTok, peleas en aviones, siempre va a ser gente en sillas de las económicas. Nunca va a ser las personas que están en primera clase. Si tú vas a un hotel y ves personas peleando en la recepción y gritando y tratando mal a la persona,
no es la persona que está en la suite, no es la persona que está pagando la habitación más cara. Te voy a contar de un ejemplo de las muchas experiencias que tuve. Cuando yo vendía 120,000 pesos, a mí me escribió una chica, pues me va a reservar su nombre obviamente por respeto, y me dijo: Juan, estoy pasando por una situación XYZ, me escribió una Biblia. Yo, digamos, siempre he tenido el interés genuino de ayudar a las personas. Me dijo: Juan, en este momento no tengo plata, me encantó tu taller porque había entrado a un taller gratuito mío. En este momento tengo 70,000 pesos, por favor, no sé qué hacer. Bueno, como para no alargar el cuento, le dije: listo, tengamos una sesión, dale, consígname los 70, no hay problema. Entonces nos conectamos, tuvimos la sesión, me contó un montón de cosas, estuvimos hablando, terminó la sesión. A los dos días me escribió otra Biblia, súper brava, súper molesta, súper indignada, que porque la sesión solamente duró 1 hora. Entonces, esa fue de las experiencias que yo decía como: oye, literal te estoy regalando mi trabajo, mi servicio, que en ese entonces pues igual también era muy barato, eran sesiones de 120,000 pesos, te las estoy dejando a 70,000 y me estás molestando que porque la sesión solamente duró 1 hora. Y desde entonces con muchas otras experiencias entendí que uno no solamente tiene que cobrar caro, sino obviamente estructurar su negocio y su oferta y su proyecto de tal manera que también valga para la otra persona. Porque te voy a poner un ejemplo. Si yo, no sé qué ejemplo te puedo poner. Si yo te digo: ven, dame 2 millones por esta camiseta, pues tú vas a decir: no, Juan, pues está muy caro porque pues es una camiseta amarilla. O sea, no te va a pagar 2 millones. Pero si yo te digo: te vendo mi iPhone 16 Pro Max nuevo en 2 millones, tú me vas a decir: ¿a dónde te consigno? ¿Sabes por qué? Porque el valor percibido es mucho mayor al costo monetario. Entonces, de la manera que yo he tratado de estructurar mi negocio, que pues eso es también un consejo para todas las personas que nos están viendo, es que estructuren su proyecto, su oferta y sus servicios de tal manera que el valor percibido por la otra persona sea mucho mayor al costo que están pagando. Porque te voy a poner otro ejemplo y a mí me la han aplicado ya 4 veces porque este año he invertido $21,000 en mentorías. Y algo que me dijeron es: Juan, tú me estás pagando $5,000. Por ejemplo, ahorita estoy en una mentoría que se llama Creadores y en esa mentoría me costó $5,000, pero me están ayudando a escalar a $15,000 mensuales. Entonces, claro, yo di 5,000, pero me van a dar todo lo que necesito para escalar a 15,000. ¿Los vale o no los vale? Claro que los vale. ¿Cierto? Es como si yo te digo: Laura, págame $5,000, pero te enseño a hacer $10,000 al mes. Obviamente los vale. ¿Por qué? Porque el valor percibido es mucho mayor al costo monetario de lo que uno está pagando. Y si tú logras perfeccionar ese arte a través de tus servicios, a través de tu mensaje, a través de lo que tú estás haciendo, créeme que puedes escalar muy, muy rápido. Sí, me gusta mucho este tema porque sabes que nosotras en la agencia también nos enfocamos mucho en ayudar a las marcas a hacer eso que tú mismo estás diciendo, a saber comunicar muy bien todo lo que ofrecen y por qué se deben quedar con esa marca, sabiendo aún así que hay miles de marcas como ellos en el mercado o en la competencia. Entonces, como que el trabajo diario que yo tengo es ese: ayudar a las marcas a entender por qué su producto o servicio vale más o vale lo que se puso para que la persona lo quiera comprar o adquirir. Entonces, yo conozco muy bien cómo es ese proceso. Brutal, Sí. muy, muy chévere. O sea, eso la verdad es un antes y un después pues hablando de infoproductos y de negocios digitales. Obviamente si nos ponemos a hablar de, no sé, finca raíz y ingeniería o mercado automovilístico, pues son otros mercados completamente diferentes. Pero en esto de los negocios digitales es crear una oferta que la gente se sienta muy estúpida diciéndote que no, que el valor percibido sea mucho mayor al costo, donde tú ofrezcas una transformación real y no un entregable, y la gente te va a pagar lo que tú estás cobrando. Por ejemplo, ahorita, que hay mucha gente que no le gusta hablar de eso, pero dentro de lo que yo aprendí y dentro de las mentorías que yo he estado, siempre es muy importante. Ahorita yo estoy cobrando $2,000 por mentoría, que son procesos personalizados de 4 meses, donde hacemos todo un proceso de sanación, de transformación, de integración del ser. Vemos un montón de herramientas de identidad, espiritualidad, de emocionalidad, energía femenina, intuición, creatividad, donde vemos toda la parte de los chakras, donde vemos cierre de ciclos, hábitos, vemos... O sea, es una vaina brutal, espectacular, como que la he venido perfeccionando en los últimos años. Y cuando empecé a cobrar $900 me dijeron lo mismo, como: Juan, eventualmente le vas a tener que subir tus precios. Y yo: no, pero es que yo estoy cobrando 900. Y este año empecé cobrando 2,000
y me lo siguen pagando. Y ahí fue cuando entendí que si tú ofreces algo que verdaderamente la gente perciba como algo, porque esa es la otra, ¿no? Oferta high ticket atrae clientes high ticket. La Exactamente. persona que te paga $1,000, $2,000, $5,000, ya son personas, o sea, que es bacano trabajar. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, claro, Que es claro, que muy tienen otra chévere trabajar. mentalidad también. Otra mentalidad, otro nivel de compromiso, hacen los ejercicios, hacen las tareas, personas comprometidas, personas que te hacen preguntas, personas proactivas. A mí me encanta trabajar con ese tipo de personas porque algo que tú me hablabas ahorita de la mediocridad, que no te gusta la mediocridad, ahorita te voy a Sí. preguntar algo de eso. Algo que yo detesto en las personas con las que trabajo o que he trabajado en el pasado, porque no trabajo con ese tipo de personas hoy en día, es personas perezosas, mediocres y conformistas. No puedo, me da alergia, me salen ronchas, se me cae este ojo, algo pasa, se me cayó el pelo de muchas veces que trabajé con ese tipo de personas y no, Sí. nunca más. ¿Por qué no te gusta trabajar con ese tipo de personas o qué experiencias has tenido? No, porque yo siento que es una mentalidad como desde la escasez, lo que ahorita hablábamos. Entonces, como que se conforman con lo mínimo y llegan como a, no sé, a pensar que con lo básico pueden vivir, pero no están viviendo, sino sobreviviendo. Y digamos que yo también pienso que por eso esas personas que son las que menos pagan, porque de pronto económicamente no tienen, lo que contabas ahorita del ejemplo que pusiste con la chica, que de pronto no tenía como esa facilidad económica para poder invertir y le terminó viendo todo un problema, o sea, eso se vuelve como un círculo vicioso. Y entonces ella tiene una mentalidad desde la escasez porque la escasez trae muchos Atrae problemas escasez. personales que obviamente te van a afectar en todos los aspectos. Entonces, si tú estás mal internamente, lo que hablábamos ahorita, eso es lo que tú vas a reflejar. Y digamos que las personas mediocres todo el tiempo están reflejando eso para mí. Entonces, como que ya he trabajado con muchas personas así mediocres desde mi agencia y desde mucho antes, y para mí han sido un dolor de cabeza insostenible. Entonces, como que por eso trato de vivirle demasiado a este tipo de personas, porque en la agencia hemos tenido miles de anécdotas, o sea, nos han llegado a robar incluso, nos ha tocado, ahí fue que nos tocó ponernos juiciosas, pero bueno, todo es parte del aprendizaje, porque ahí fue que nos tocó empezar a hablar con abogados, tener un contrato, formalizar como más el proceso de que otra empresa u otra marca personal nos contratara. Por lo que yo te decía, a veces la gente nos veía muy chiquitas y eran como que, ay, sí, tan lindas, son dos niñas que empezaron, pero es que bueno, sí, somos dos niñas que empezamos, pero hoy somos un equipo de 7 personas que te están manejando las redes sociales de tu empresa, de tu negocio, y hoy en día las redes sociales son la hoja de vida de tu empresa. Es Eso, cómo te muestras, entonces como esa que frase yo le dije hace poquito, las redes sociales son tu hoja de vida hoy en son día. tu Hoy en carta día de tú puedes tener presentación. hoy en día tú puedes tener la mejor hoja de vida de 7 páginas, pero si alguien te mete a tus redes sociales y ve una foto y un like, Totalmente, no entonces le como gusta a la gente, no copia. ¿cómo esperas pagar lo mínimo por esa presentación que vas a tener para el mundo entero? Porque es que tú en redes sociales nunca vas a saber qué tantas personas te están viendo. Nosotros acá en este podcast no sabemos a cuántas personas les estamos llegando o qué tipo de personas nos están viendo. Nos pueden ver diferentes marcas que digan, yo quiero trabajar con ellos. ¿Sí me entiendes? Entonces uno todo el tiempo debe ser muy consciente de que le está hablando a todo el Y lo mundo. otro es que las redes sociales o de la manera, o yo no sé si soy muy obsesivo con ese tema o soy como muy intuitivo, es que las redes sociales reflejan de una u otra manera muchas cosas de la persona. Te voy a poner un ejemplo. Este año que he estado súper juicioso grabando, creando buen contenido, teniendo invitadas especiales, teniendo modelos, chicas muy lindas como tú. Claro, alguien se mete a mi Instagram y ve, oiga, este man tiene buen contenido, este man invierte, este man tiene buenos videos, tiene videos bien producidos, este man es alguien profesional, esa persona le da confianza para trabajar conmigo. Hace poquito, yo digamos mi mentoría la tengo cerrada, yo solamente abro las invitaciones de vez en cuando en mis historias porque eso le da más exclusividad, porque cuando algo es escaso tú sabes que la gente lo valora más. Abrí inscripciones, hice como, bueno, 3 ventas y una reserva en 2 horas. Ese mismo día, en un solo día, de mentorías de $2,000. ¿Por Ujú. qué? Porque la gente quiere ser parte de ese algo. Entonces la gente se mete a mi Instagram y no solamente, porque no nos digamos mentiras, no hay nada que venda más que la belleza femenina, ¿cierto? Sí, Yo por eso obvio. digamos, esto por ejemplo que estamos haciendo no es accidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se mete a mi Instagram y ve, oiga, este man está con estas modelos, con estas chicas, chicas que tienen 100,000 seguidores, 50,000 seguidores, gente, chicas empresarias, etcétera, se siente como en confianza, quieren ser parte de esa comunidad. Entonces muchas veces las redes sociales, porque a mí me pasó una vez, me pasó hace como 2 años, como que me metí al perfil de una psicóloga, que obviamente me va a reservar el nombre,
un Instagram terrible. O sea, que tenía como 50 seguidores, como fotos súper feas. Yo, mira, qué pena, tú puedes ser la psicóloga más estudiada y más sabia del mundo, pero este solo hecho como que Sí, no obviamente. conecta. Y es que hoy en día Instagram, bueno, las redes sociales en general, ya yo creo que tienen más fuerza incluso que Google. Entonces tú cuando vas a ir a buscar algo, tú lo buscas en las redes En las sociales. redes Tú sociales. necesitas un vestido de baño porque te vas a ir a la playa y tú vas a poner vestido de baño en redes sociales. Entonces, por ejemplo, nosotras en la agencia lo que siempre le decimos a las marcas es, tú tienes que trabajar en posicionar tu marca para que aparezca en las primeras búsquedas de las personas, porque así vas a tener reconocimiento, por lo tanto vas a tener clientes. Entonces no es como que solamente publicar por publicar. Créeme que cuando yo me metí a tu perfil también fue lo que me dio confianza, a ver con todas las personas que has trabajado, lo limpio y como lo organizado que tienes del perfil, porque quiere decir que obviamente te esfuerzas por hacerte ver muy bien frente a las redes sociales y yo que me fijo muchísimo en eso, pues obviamente lo revisé. Digamos que tú vas a ir a comprar unos tenis y tú ves la cuenta en redes sociales, tiene 150.000 seguidores, pero vas a las publicaciones y tienen 2 likes. Sí, eso se nota cuando hay seguidores tienen, comprados. tienen un comentario y es una cuenta re falsa. Entonces tú no vas a comprar por más bonito que sea el zapato o por más buena comercial que tengas en el chat diciéndote cómprame, porque no está ese respaldo en las redes sociales. Entonces sí o sí lo vas a necesitar en cualquier tipo de marca personal, tradicional, empresarial, lo que sea, para poder generar confianza, conexión con la comunidad, como lo hablábamos ahorita, como esa humanidad. Incluso si tú tienes una red social, puede ser de una marca, no sé, tú tienes, por ejemplo, un restaurante y tienes un community manager que maneja el restaurante, pero se dedica solamente a publicar. Ni siquiera interactúa con las personas que le están compartiendo, comentando o interactuando. La plataforma te va a castigar porque esa plataforma también quiere que tú seas como otra persona, independientemente de que tengas el nombre de un restaurante. Ujú. Y otra cosa que quiero preguntarte que es supremamente importante y que yo me he dado cuenta no solamente en mi vida personal, sino en mi camino empresarial, es ustedes cómo manejan lo que ustedes invierten en su empresa, ¿en qué sentido? Para mí es muy importante que parte de tus ingresos, uno obviamente lo reinvierta en publicidad, en crecer la marca, en crecer las redes sociales, en equipo, en sistemas, en procesos. Hace poquito yo subí un video que a la gente le gustó un montón y es, te quiero contar por qué invertí $5,000 en una mentoría y por qué tú deberías hacerlo también. Y es Mm, porque la gente quiere que tú me pagues, yo quiero que tú me pagues, pero yo no estoy dispuesto a pagarle a nadie. Entonces yo quiero que tú me compres mi curso de $500, pero si yo voy a comprar un curso de $100, como que, uy, no, uy, mejor lo no. hago después. Entonces, en realidad, vuelve a lo que estábamos hablando al principio de este episodio, como que en realidad todo está conectado, todo es una consecuencia y es como un espejo, porque si yo no, es decir, yo, por ejemplo, que en este momento estoy vendiendo mentorías de $2,000, tengo que invertir también en mentorías de mínimo 2,000 para arriba, porque si no, no tendría sentido que yo no sea capaz de comprar un curso de $50, pero que sí venga a cobrarle a la gente, Total. ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso, digamos, es que este año con el equipo de producción, que son los encargados de hacernos estos podcasts, estos videos, todo que aquí pues vamos a dejar el Instagram de ellos y los vamos a recomendar. Yo les dije, tenemos que grabar mucho contenido, tenemos que invertirle, quiero invertir, quiero meterle, no, o sea, no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión, mira, solamente, y son cosas que a mí no me da pena ni vergüenza hablar, son cosas que entre marzo y mayo he invertido un poco más de 40 millones de pesos en contenido Ujú. invertido, si es el poder de esa palabra, porque sé que los voy a recuperar muy rápido. He tenido pues muy buenos números afortunadamente y es por esa mentalidad de que si yo quiero que la gente me dé, yo también tengo que estar dispuesto a dar. Si yo quiero que la gente vea mi contenido, yo tengo que estar dispuesto a crear buen contenido. Si yo quiero que la gente conecte con mis mensajes, yo tengo que estar dispuesto a estructurar mis mensajes de la manera más profesional y más bacana y más linda posible para que la gente conecte no solamente con la persona, sino lo que tú decías, que la gente pues lo tome a uno como una autoridad, porque eso es un Ujú. gatillo mental muy importante. Lo de los gatillos mentales, digamos, el de la prueba social, el de la autoridad, el de la identidad, el de la escasez, esos son disparadores en los proyectos que cambian el juego también muy rápido. Entonces, en tu empresa, en tu agencia, ustedes, no sé, cuéntame, ¿tienen mentores, invierten en cursos, en seminarios, invierten, eh,
hacen publicidad? ¿Cómo manejan ustedes esos procesos? Bueno, yo ahorita lo hablaba incluso detrás de cámaras y decía que también uno de los errores más grandes que hemos cometido es que muchas veces dejamos nuestra agencia de última. Y la verdad es que la empresa de uno debe ser su primer cliente. O sea, el primer Liderar a través del cliente, ejemplo. exacto, el primer cliente de nosotras debería ser Lana. Y lastimosamente no ha sido así Ok. porque le hemos dado más prioridad e importancia a los otros clientes de que se vean súper bien. Entonces estamos como en esa transformación, en ese cambio de poner a Lana de primera, de sacarle muchísimo tiempo para crear el contenido de Lana, de invertirle en pautas, y lo hemos hecho, pero no muy constante. Y otra, pues como otro plus de las redes sociales es obviamente la disciplina y la constancia. Tú puedes pautar un mes y si 3 meses no pautaste, pues obviamente ya no va a funcionar de nada, todo eso. Pues la pauta también funciona como un aprendizaje. Entonces el algoritmo y la plataforma va aprendiendo de lo que tú le vas suministrando y si tú no eres constante, esa plataforma vuelve a empezar de cero. Entonces estamos como en ese proceso. Sí nos gusta mucho mirar cursos de redes sociales. Todos sabemos que el algoritmo cambia cada 3 días, entonces no, Sí, eso no, es verdad. no es fácil Hay que porque estar en constante aprendizaje. exacto, no es fácil porque lo que funcionaba hace un mes, el trend que funcionaba hace un mes, hoy en día está obsoleto, ya no sirve para nada. Entonces como que hay que estarse adaptando todo el tiempo y sí nos gusta hacer como cursos. Digamos que antes yo pensaba, cuando me gradué de la universidad, bueno, ¿qué especialización voy a hacer? Y después, ¿qué maestría voy a hacer? Lo que tú mencionabas ahorita de los 5 diplomas colgados en la pared. Incluso es muy charro porque en estos días veía un TikTok que decía, estamos en la generación que ya no mandan marcar el diploma, sino que lo tiene guardado en una carpeta, en un cajón. Y efectivamente hoy en día para uno pues sí es muy importante estudiar, pero el diploma pasa a un segundo plano, pienso yo. Es No, más importante. yo creo que cualquier camino de aprendizaje que quiera elegir una persona es completamente respetable. Lo que yo nunca respeté desde chiquito fue que me dijeran que si no era así, no se podía hacer. Yo, por Exacto. ejemplo, nunca terminé la universidad, yo no tengo un título universitario y pues considero que al día de hoy pues me va muy bien y sé que me va a ir mejor y sé que igual como que, pues eso espero, ¿no? Como que toda mi vida va a estar en orden y lo hice como de una manera no convencional, como que no seguí el camino que toda mi familia siguió, que todas las personas pues de mi entorno en ese entonces siguieron. Creo que también la gente que quiera estudiar también es supremamente válido, Sí. que los que quieran graduarse y hacer maestrías, eso también está bien. Lo que no está bien es que le digan a la gente que solo hay un camino para hacerlo. No, digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo lo pensaba por lo mismo, como que mis papás también me criaron de esa manera, como que, bueno, si ya estás en el colegio, pasas de la universidad al posgrado, del posgrado, entonces a casarte, a la familia, o sea, como que todo era una escalerita que tenía que ir subiendo poquito a poquito y tal cual como me la habían enseñado. Entonces, romper ese aprendizaje es complejo. La Y primera. ahí fue que yo me di cuenta como que los títulos sí son muy buenos, pero finalmente les sirven es a las marcas tradicionales para justificarte un aumento de salario, Ujú. pero ni siquiera es como a la par con lo que tú invertiste. Entonces, como que de qué me estaba sirviendo querer seguir ese Sí, no, camino. en realidad tú te endeudas 200 millones de pesos para Ujú. después de 7 años empezar a recuperar esos 200 millones de pesos para después de 5 años haber recuperado. No, es una terrible decisión financiera, pero bueno, eso lo podemos profundizar en otro episodio porque Sí. para mí, o sea, y no sé, hay muchos engaños de la Matrix y muchos engaños de la sociedad donde te dicen que algo es bueno. Incluso quiero hablar de uno aquí, ya que nos metimos un poquito en ese tema, los CDTs. Los CDTs, ojalá no me graben ojalá no me bajen este video, son de las mayores estafas que hay en Colombia. O sea, Sí. un CDT te da el 8% de rentabilidad anual, pero la inflación anual en Colombia está en promedio en 9,3%. Entonces tú crees que estás ganando dinero, que el banco te está produciendo dinero, pero al final del año, cuando tú retiras tu CDT, perdiste dinero porque la inflación está por encima de la rentabilidad que te da el banco. Entonces Exacto. son cosas como que nunca han cuadrado, como que no cuadran. Por ejemplo, el apartamento que yo te digo que compré, lo vendí porque me di Ujú, cuenta que no fue una buena decisión financiera. Y me di ujú. cuenta que afortunadamente lo pude vender rápido porque era un apartamento chiquito de un cuarto, como en una muy buena zona, tenía coworking, piscina, todo. Pero yo dije, o sea, no sé, yo como que soy muy desprendido de esas cosas, ¿sabes? A mí me gusta más, ahorita por ejemplo vivo en arriendo, me gusta vivir en arriendo, creo que es una mejor decisión financiera porque no quiero 10 años vivir en el mismo apartamento y no Ujú. lo digo de una mala manera, sino que yo soy muy, yo te conté como que quiero viajar, quiero experimentar, quiero irme del país, quiero volver y esa flexibilidad no me la da tener
un dinero enterrado en una propiedad para que un papel diga que el apartamento es mío, porque eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Dicen, no, es que compré mi apartamento. Mentira, tú no compraste nada, tú ahora le estás pagando el arriendo a Ujú, Bancolombia, que es diferente. tal Ahora la cual. diferencia es que tú no le pagas el arriendo a Juan Pérez, sino ahora le pagas el arriendo a Bancolombia, Ah, pero el apartamento no es tuyo. Deja de pagar la cuota del banco a ver de quién es el apartamento. El banco te enseñará muy rápido de quién es el apartamento. Pero si te endeudaste 20 años y el apartamento que tú compraste a 300 millones te va a terminar saliendo a 900 millones con, eh, con la parte mala de que durante 15 años, 20 años no pudiste experimentar, vivir en otros apartamentos, vivir en una casa, en una cabañita, vivir en Medellín, en Bogotá, fuera del país. No sé, yo obviamente hablo desde mi experiencia personal, tampoco creo que ese es el camino que todo el mundo debería seguir. También creo que si la persona quiere comprar un apartamento y vivir toda la vida en ese apartamento y remodelarlo 50 veces, eso también está bien. Y total. eso es algo que yo digo mucho en mis mentorías y cuando empecé, yo le decía a la gente, mira, lo que tú quieras hacer con tu vida está bien, pero sé congruente con lo que tú quieres, porque tú no puedes querer ganar $1 millón con una mentalidad de 100.000 pesos. Eso sí está mal. Si Sí. tú quieres tener un sueldo de 2 millones de pesos toda tu vida, eso está bien, no pasa nada, es tu decisión de vida y hay personas que viven con ese dinero perfectamente bien y son felices, bacano. Lo que no está bien es que tú quieras cosas, pero no seas coherente con esos deseos. Eso para mí sí es lo que está mal, es lo que te decía ahorita. ¿Quieres vivir en el mismo apartamento de 50 años? Genial. O sea, no Si está pasa bien nada. para ti, está bien. ¿Quieres otras cosas? Genial, pero sé también coherente con todas esas cosas que quieres. Y ya para terminar, Lau, quiero que me cuentes un poquito el panorama actual y a corto plazo en tu agencia. Cuéntame cuáles son esos retos que más estás experimentando hoy en día. Cuéntame cuáles van a ser esos desafíos más importantes para ti y para tu agencia en los siguientes 2, 3 años. Cuéntame un poquito cómo es ese panorama actual en tu agencia. Que la recomiendes también para toda la gente que está viendo, pueda llegar a ustedes, pueda ver lo que ustedes ofrecen, pueda, digamos, ver su portafolio de servicios. Bueno, mira, yo te cuento, uno de los retos más grandes que yo he atravesado en estos 2 años y pedacito que llevo con la agencia es aprender a delegar. Porque nadie lo hace como uno lo quiere hacer. Nadie va a cuidar tu empresa como tú misma lo cuidarías. Entonces, ahorita que lo conversábamos, como conseguir personas de confianza a las cuales tú les puedas entregar ciertas funciones, ya sean operativas o, bueno, de otras maneras, es muy complicado. Eso a mí me ha costado mucho, a mi socia también, pero nos dimos cuenta que era el paso más importante que teníamos que dar para poder crecer, porque si nos quedábamos las dos solitas, como nos veía la gente con el celular, no íbamos a llegar a nada. Ok. Entonces, digamos que hoy en día y le damos un valor agregado muchísimo más grande a la empresa porque lo que tú decías, o sea, es mucho lo que damos y se vuelve hasta poquito lo que ellos terminan pagando por todo lo que podemos ofrecer. Tenemos un equipo de 7 personas, entonces ya sí, somos nosotras dos que encabezamos todo el tiempo la empresa, somos muy dedicadas, estamos pendientes de que todos los procesos se cumplan al pie de la letra como lo hemos diseñado desde Lana, pero digamos que ya tenemos el apoyo de un filmmaker, ya tenemos el apoyo de una diseñadora gráfica, tenemos una persona que se encarga, pues que el cargo es content manager, o sea, nos ayuda como en toda la parte de estrategia digital y pensar en los contenidos que se van a hacer para cada marca, porque aparte nosotras tenemos marcas de diferentes industrias, entonces toca pensar todo el tiempo, bueno, cómo queremos mostrar esa marca y todo es súper diferente a la otra. Entonces, digamos que uno veces hasta colapsa porque la creatividad es compleja, no todos los días te levantas con 1000 ideas para poder aplicar. También tenemos un creativo y estamos, bueno, y tenemos una trafficker digital, hacemos también como toda la parte de pauta digital que hoy en Tiene día tremenda empresa. sí, muy recomendada. Pero Ok. hoy en día recomiendo mucho como lo de la parte de la pauta digital. Digamos que antes no era tan necesario, pero pues las plataformas también están necesitando que tú le des como esa monedita, pues, para que te puedan mostrar No, y cada no es día algo más. malo porque era lo que hablábamos ahorita. Tú no gastas en pauta digital, tú inviertes en pauta digital. Es algo que te trae un retorno, es algo que te Exacto. trae nuevas personas, es algo que le da visibilidad y reconocimiento a tu marca, a tus redes sociales. Entonces, en realidad, esa es otra cosa que yo he aprendido mucho estos años. No ver las cosas como un gasto, sino Ujú. siempre verlas como una inversión. Y no solamente en la parte empresarial, en mi vida personal también. Para mí ir a un restaurante es invertir en mí, es invertir en sentirme bien, en estar chévere, en comer rico, en sentirme una persona próspera, en sentir yo, digamos, no soy como que, uy, no, es que me gasté 200.000 pesos en una cena. No,
los estoy invirtiendo en mí, los estoy invirtiendo en mi bienestar. Y si me los la gente, merezco. y me lo merezco. Y si la gente cambiara ese pequeño lenguaje de cómo se relaciona con el dinero, que bueno, es un tema que podríamos hablar horas y Sí. horas y horas, pero si la gente empieza a cambiar cómo se relaciona con el dinero, todo desde que uno dice como, probablemente lo has dicho en alguna ocasión, como cuando uno dice, no, es que qué robo, qué estafa, Sí, obvio. carísimo, súper difícil. Esas cositas uno no cree, pero todo eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Entonces llega el punto en el que todo es un robo, todo es una estafa, todo está caro, todo está difícil y así es muy difícil avanzar en la vida y así es muy difícil prosperar. Sí, y también me he dado cuenta que en la empresa como en la vida uno puede con todo, pero no con todo a la vez. Entonces también por eso es tan importante tener Oye, como me está ese... robando frases. Sí, tú ya lo habías dicho. No. La dije hace poquito en No otra había visto. grabación. Me encanta, estamos conectados muy Estamos bien. conectados y entonces como que es muy importante siempre dejarse ayudar, así como uno también quiere ayudar a otras personas, porque entonces vas a colapsar y no vas a terminar ni ayudándote a ti ni ayudando a los demás. Ajá. Entonces digamos que estamos en ese proceso de crecimiento. Lo que te contaba ahorita, tenemos la tarea súper importante de ponernos de primeras, de ser nuestra primera cliente, de, Definitivamente. de ser muy juiciosas con el contenido de Lana, porque nos hemos dado cuenta que cuando obviamente publicamos un solo video, la gente empieza a moverse mucho en la cuenta, nos empiezan a preguntar, llegan nuevas personas, porque lo que a uno le parece muy fácil para otras personas es completamente nuevo. Entonces hay personas que ni siquiera saben cómo publicar, hay personas que ni siquiera saben dónde pueden editar un video. Para mí es algo que yo hago 24/7 todos los días, se me volvió pues paisaje, pero entonces se me olvida que hay gente que quisiera que Que alguien se hasta los ahora está enseñara. empezando. Entonces, ese es como el reto más grande que tenemos. Obviamente esperamos seguir creciendo mucho. Nos pueden encontrar como @Lana Comunicaciones en Instagram y en TikTok. Y bueno, por ahí los estaremos atendiendo con mucho gusto. Y si el trabajo no existiera, si tu agencia no existiera, si Lana no existiera, ¿cuál es el desafío más grande y más importante que tiene Laura como persona y como mujer hoy en día y en estos próximos años? Bueno, yo creo que lo primero es como no desconectarme de mí misma y de lo que siempre he sido. O sea, como esa niña Contexto. chiquita. Contexto, por favor. Bueno, no sé, ahorita que lo hablábamos en otros videos también, pues yo te decía como que cuando uno piensa, o bueno, me pasaba a mí, cuando pensaba desde la escasez, que si yo pensaba en abundancia o en querer pues más dinero, yo sentía que me estaba desconectando de lo que yo era, de los principios que yo tenía y de lo que me habían inculcado en mi casa, porque nunca me hablaron como de que, pucha, el dinero es lo más importante para que tú consigas todo lo que quieres. Porque la verdad, yo odio la frase que dice, el dinero no es, ¿cómo es que es esa frase? Uy, no, hay muchas. De eso Bueno, tan bueno no dan tanto. El sí, dinero pues corrompe las eso, como familias, el que yo dinero. estoy hasta acá de esas frases porque la verdad no me siento identificada y nunca me sentía identificada, entonces yo sentía que me podían funar por todo lo que yo dijera del dinero, porque yo sí decía, yo sí quiero más, así me toca trabajar el doble, yo quiero más porque quiero un estilo de vida que ya me propuse. Genial, Entonces, espectacular. es como no desprenderme de eso ni dejarme llevar por los comentarios, porque también en el proceso te vas a encontrar con personas que te van a criticar todo el tiempo, y lo hablaba ahorita con los muchachos, como de los medios para llegar a ese fin, y es como no salirte de lo que tú eres. Pero obviamente si hay oportunidades que tú puedes agarrar en el proceso, pues aprovecharlas porque no se repiten todos los días. Entonces, las críticas van a llegar y sobre todo cuando te ven mejor que Es antes. decir, que consideras que uno de los desafíos más importantes que tienes en tu vida es como ser fiel a lo que tú quieres para tu vida. Tal vez te lo Exacto. interpreté de esa manera, Sí, sí, como ser sí. fiel que si tú quieres una vida millonaria y que genial, si quieres viajar, genial, y si quieres ser una... Y que si eso me va a costar alejarme de personas que de pronto ya no vibran en la misma sintonía que yo, pues lo voy a tener que hacer, no me voy a desviar como por esos tropiezos que ¿Qué va le presentando la dirías, vida. qué le dirías a una emprendedora que hasta ahora esté iniciando, que te esté viendo en este momento, que tenga miedo, que no sepa por dónde empezar, que lo mismo, como cuando tú empezaste, que quiera montar su negocio, su proyecto, quiera vender X, Y, Z, quiera salirse del trabajo tradicional, que sienta en el fondo de su corazón y sienta ese llamado del alma de que tal vez no es por este camino corporativo tradicional y no es por esta escalera que la sociedad siempre nos dice que tenemos que subir o sino que no vamos a hacer nadie en la vida. ¿Qué le dirías a esa? Probablemente sería tu versión del pasado.
¿cierto? ¿Qué le dirías Sí. a esa persona en este momento? Yo creo que resume un poco de todo lo que hemos mencionado acá en este podcast y es que no deje de creer en ella misma. O sea, si lo crees, lo creas. La mentalidad es lo más fuerte. O sea, trabaja demasiado en ti, en lo que eres, en lo que quieres llegar a ser. Manifiéstalo, pero también trabájalo. No solo sirve poner las frasecitas, no solo sirve decir, sí, yo manifiesto que voy a ser millonaria, no, pero ¿qué estás haciendo hoy en día para ser millonaria? Empieza por pequeñas acciones para llegar a lo grande, pero no dejes caer tus sueños por los tropiezos, porque es lo que le pasa a la mayoría de personas, dejan caer todo un sueño porque tuvieron 1 o 2 semanas malas. Ok, brutal, me encanta. ¿Algo más? No, la verdad, agradecerte a ti por este espacio, me encanta como todo lo que estás haciendo, felicitarte por todo el contenido que estás publicando, la verdad, cuando llegué a tu perfil me gustó mucho y por eso también acepté esta invitación, entonces ojalá lo sigas haciendo. Listo, genial. Muchísimas gracias. Valoro un montón eso que dices y te tengo un pequeño detalle antes de finalizar. ¿Por qué te voy a dar este detalle? Primero quiero contarte el por qué antes de que lo abras y es porque admiro mucho que seas emprendedora, admiro un montón que seas emprendedora, me parece muy valiente, que yo creo que esa es la palabra que lo define todo, me parece que la mentalidad, la emocionalidad, los tropiezos, los desafíos es algo que a uno lo reta como persona de maneras tanto imaginables como inimaginables, de maneras que son difíciles explicar en un podcast de 1 hora, 2 horas, bueno, no sé cuánto tiempo se nos haya ido. Admiro, digamos, mucho todo lo que estás haciendo en tu agencia, la mentalidad, el querer hacer algo, el querer aportarle a la humanidad, que en realidad todo se resume a eso, en cómo tú puedes, a través de tu conocimiento y tu sabiduría, facilitarle la vida, ya sea a una marca, a un proyecto, a una persona. Este detalle es algo que es la primera vez que voy a hacer este año y es porque considero o creo que puedo ayudarte y puedo guiarte mucho en todo lo que estás haciendo. Creo que conozco herramientas que tal vez puedan aportarte mucho en tu proceso de vida, en tu proceso personal, en tu proceso empresarial y quiero que lo revises. Ay, no, qué emocionante. Buena admisión, dice, bienvenida a 4 meses de expansión y crecimiento. Ahorita lo Juntos, muestras a la cámara. sí, juntos vamos a construir una mujer magnética, consciente, sabia y poderosa. $2,000. Nos vemos del otro lado. Es un bono a mi mentoría que te la quiero obsequiar para que durante los próximos 4 meses, claro, obviamente si lo aceptas, aprendas todo lo que he tenido la fortuna de enseñarle a cientos de personas durante estos últimos meses. Espero que le saques el mayor valor, provecho posible. 100% sé que te va a ayudar y te va a dar como mucha claridad en muchas áreas de tu proceso personal y empresarial y súper bienvenida a Magneta. Ay, Juan, de verdad, muchas gracias. Me encanta, de verdad, el regalo. Y claro que lo acepto, como si. ¿Dónde hay que firmar? Entonces, De en verdad que 4 meses, lo único que te pido a cambio es que vamos a grabar un video y vas a contar cómo fue tu experiencia en mi mentoría. Claro que sí, acepto el reto. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por Súper estar gracias a acá. ti, Lau.